Transmigré en un libro y me convertí en la prima consentida de la verdadera hija rica. Capítulo 26. Banquete de cumpleaños. Vino a buscar problemas, pero fue reprendido y no pudo reaccionar. Fu Sui contenía una gran respiración en su corazón. No era tonto. Tras el incidente, supo que Sai Jing lo había dejado llevar por la conversación. Tomó nota de esto. Será mejor que no dejes ninguna prueba que pueda atrapar, si no, te mataré. Sin embargo, no esperaba que Sai Jing sería aún más despiadado. Fue a Lewan y se quejó. Cuando ella estaba recogiendo sus cosas después de sus clases de maquillaje esa noche, él dijo en un tono plano: por cierto, tu prometido vino a detenerme hoy. La mano de Lewan, que estaba guardando el equipaje, se detuvo, frunció el ceño y dijo: ¿te hizo algo? Al ver que la primera persona que le importaba era él y no Fu Sui, Sai Jing no pudo evitar sonreír. Sin embargo, se recompuso de inmediato y respondió. Dijo que el director me había reclutado especialmente y me pidió que me concentrara en mis estudios, y que no hiciera nada innecesario con las alumnas de mi clase que afectara mi futuro. Aunque Sai Jing se quejaba, no echó leña al fuego. Tras terminar de hablar, se quedó mirando la reacción de Lewan. No esperaba que su atención estuviera completamente en otra parte. Entonces, ¿qué cosas innecesarias les hiciste a las alumnas de tu clase antes? Sai Jing se quedó sin palabras. Pensó un momento antes de decir: ¿rechazarlos? Lewan se quedó atónita por un momento, luego aplaudió y rió. Muy bien, sigue así. Las cejas de Sai Jing se crisparon pero no dijo nada. En cuanto a Fu Sui, la actitud de Lewan era muy obvia. Parece una persona recta, pero en realidad es mezquino, así que no hay necesidad de ofenderlo. Si dice algo, simplemente ignóralo. Sin embargo, parecía que ya lo había ofendido. Sai Jing no dijo lo que le había dicho a Fu Sui. Obedientemente, respondió: lo sé. Aunque Lewan había intentado evitar estos asuntos triviales una y otra vez, el punto poderoso de la trama era que siempre podía llevarte de vuelta a la pista original de vez en cuando. Como no era el momento adecuado para celebrar el cumpleaños del anciano, no hubo una gran celebración. Solo organizaron una pequeña fiesta e invitaron a amigos cercanos. Como buenos amigos del viejo maestro Le, toda la familia Fu también fue invitada a este día. Cariño, ¿por qué no te he visto venir a jugar con esta tía últimamente? Tan pronto como la señora Fu vio a Lewan, la abrazó y le preguntó por su bienestar. Lewan se quedó paralizada por un instante. Recordó a la señora Fu y supo que era una anciana muy amable y cariñosa. Su rechazo inicial se redujo considerablemente. Estoy en tercer año de preparatoria y se acerca el examen de ingreso a la universidad. He estado ocupada estudiando y no he tenido tiempo de salir. Pero tía, no hables solo de mí. Hace mucho que no te veo, pero te ves mucho mejor que antes. Se nota que no me extrañaste mucho. Lewan se soltó de sus brazos, la tomó del brazo y la condujo al interior de la casa. Claro que te extraño. Acabo de subir un poco de peso. No eres la única inteligente. La señora Fu se tocó la frente. Le he dicho a Fu Sui varias veces que te traiga a jugar. Él es igual que tú. Dice que está ocupado estudiando en tercer año de preparatoria y no tiene tiempo. Cuando escuché eso, supe que no querían jugar con una anciana como yo y que simplemente me ignoraban. En el libro original, la señora Fu era la única persona de la familia Fu que la apoyaba firmemente. Posteriormente, la dueña original fue asesinada por la familia Fu. La razón por la que siempre había estado insatisfecha con la verdadera hija era que prefería a la dueña original. En comparación, sentía que Leyan era demasiado intrigante. Aunque la señora Fu era buena persona, tenía un hijo llamado Fu Sui, insistía en emparejarlo con el dueño original del cuerpo, así que Lewan solo podía decepcionarla. Así que, después de acompañarla, usó la excusa de tener que saludar a los invitados para salir. La fiesta de cumpleaños transcurrió sin contratiempos. Durante todo el proceso, Lewan siguió a Mama Le para saludar a los invitados. Su sonrisa era tan rígida que su rostro quedó casi congelado. Finalmente, despidió a los invitados, dejando solo a la familia Fu, porque el abuelo Fu seguía hablando con el abuelo Le. La señora Fu le dio un codazo a su hijo, que estaba muerto de aburrimiento. Los he tenido tan ocupados hoy que ni siquiera han tenido tiempo de hablar. Mamá, no tienes que hacerlo. Con Leyan presente, Fu Sui obviamente no quería tener una interacción íntima con Lewan. Lewan tampoco quería seguirle el juego, así que la rechazó directamente. Tía, por favor, perdóname. He estado ocupada todo el día y ni siquiera he tomado un sorbo de agua. Solo quería sentarme y descansar un poco. Al oír eso, la señora Fu le entregó una taza de té limpio. ¿Estás tan cansada? Lewan asintió con seriedad. Es incluso más agotador que resolver los exámenes. Capítulo 27. Regalos. La impresión que la señora Fu tenía de Lewan seguía siendo la misma esta vez. Pensaba que a Lewan no le gustaba estudiar, así que al oírla decir eso, sintió un fuerte dolor en el corazón. Estás muy cansada. Últimamente tienes la cara más delgada. Deberías empacar y volver a descansar. Lewan asintió con naturalidad. El abuelo y los demás no terminarán de hablar tan pronto. No pueden dejar a todos los invitados aquí. Creo que Fu Sui está aburrido de quedarse aquí, así que ¿por qué no?
miró a Leanne y Leyanne y continuó, dejamos que Leyanne juegue con él. En cuanto Lewanne terminó de hablar, Leanne y Fu Sui la miraron sorprendidos. Lewanne le dijo a Leyanne, ayuda a los abuelos a compartir algunas de las cargas. La señora Fu no notó la tensión entre ellos, empujó a Lewanne para que descansara. No eres un extraño, ¿por qué eres tan educado? Lewanne la siguió y salió, tenía miedo de que me abandonaras y me dejaras. Atrás. Dentro de la casa, Leyanne y Fu Sui se habían mirado a los ojos varias veces. Leanne apretó los dientes y miró a Leyanne con enojo. Mira como la tía Fu solo tiene el aspecto de hermana mayor. Será mejor que no pierdas el tiempo. Anan Fu Sui le advirtió, no digas tonterías. Leyanne se apresuró a explicar, el hermano Fu y la hermana mayor son pareja. Anan, no digas cosas que puedan causar malentendidos. Sería malo si los adultos lo oyeran. Fu Sui frunció el ceño. Lewanne y yo. Quiso decir que no tenía nada que ver con Lewanne, pero Leyanne le sacudió el brazo y lo detuvo a tiempo. La madre Su, que servía en la vieja casa, tocó la puerta 2 veces y su mirada se posó en la mano de Leyanne sobre el brazo de Fu Sui. ¿Dónde está Lewanne? La anciana dijo que tiene algo que darles y quiere que vayan a su habitación. La mano de Leyanne parecía quemada por su mirada y rápidamente la retrajo tras su espalda. Mi hermana dijo que estaba cansada, así que volvió a descansar. La madre de Lewanne asintió para demostrar que entendía. Ustedes pueden avanzar primero. Ella también era una figura importante en la familia y la matriarca le la tenía muy en alta estima. Por lo tanto, los 3 no se atrevieron a armar un escándalo delante de ella. En cuanto entró, la matriarca que llevaba gafas de presbicia y hojeaba un libro, levantó la vista. ¿Dónde está mi bebé Wan? Solo cuando mamá le se lo mencionó, la matriarca le lo recordó. Así es, acaba de enviar algo diciendo que está cansada y quiere irse temprano a casa a descansar. Había 4 cajas idénticas apiladas sobre la mesa. La matriarca le tomó la caja de arriba y le entregó el folleto a la madre Wan. Entonces quédate con su regalo primero y envíaselo mañana o en otro momento. Leanne y Leyanne miraron la caja, tratando de adivinar qué había dentro. La matriarca le explicó, hace unos días, el pabellón de jade eterno encontró una pieza de jade de buena calidad, le he echado un vistazo y es suficiente. Para hacer 4 tablillas de la paz, cada uno puede quedarse con una. El estilo está diseñado específicamente según su zodiaco chino y ha sido bendecido por un maestro. Esto garantiza su seguridad. El colgante de jade parecía caro, y como forastero, a Fu Sui le dio vergüenza aceptarlo. Abuela no lo necesito. Puedes dárselo a Lewanne y a los demás. Los regalos de esos niños se han preparado por separado. Esto está hecho especialmente para ti. Tiene muchos detalles, así que no conviene dárselo a otros. La matriarca le puso la caja en los brazos de inmediato. Además, no eres un extraño. La abuela le estaba tan entusiasmada que Fu Sui no pudo rechazarla. Guardó la caja con torpeza y sentimiento de culpa. Sabía que la abuela le era tan generosa con él porque realmente lo trataba como el prometido y futuro nieto político de Lewanne. Sin embargo, no quería casarse con Lewanne, la persona con la que quería casarse era. Fu Sui miró a Leyanne, pero vio que ella estaba acariciando la tableta de jade y no reaccionó a las palabras de la abuela A Fu Sui se le encogió el corazón al pensar en lo que acababa de decirle a Leanne, que él y Lewanne eran pareja. Efectivamente, a Leyanne aún le gustaba más Sai-Jin, o mejor dicho, habría sido genial si él y Lewanne no estuvieran comprometidos. Así, él podría perseguirla abiertamente y ella no tendría que preocuparse por Lewanne. Fu Sui estaba sentado en el coche, con la mente llena de cosas relacionadas con Leyanne. La mirada penetrante de su madre se fijó en la caja que tenía en la mano. ¿Qué es esto? Esto me lo dio la abuela Fu Sui sostuvo la caja como si fuera una papa caliente y se la entregó rápidamente. La señora Fu lo abrió y resopló. Este colgante de jade no está mal. Tu abuela es muy generosa contigo, así que tienes que tratar mejor a su bebé Wan, ¿entiendes? Capítulo 28. Ruptura del compromiso. Lo que más temía Fu Sui ahora era que lo relacionaran con Lewanne. Se molestó mucho al escuchar las palabras de la madre Fu. Temía que volviera a insistir, así que dijo a algunos ya lo sé para despacharla. Por otro lado, Lewanne tenía el mismo pensamiento. En el camino de regreso, Lesuan le tocó el brazo y le preguntó, hermana, ¿Fu Sui y Leyanne son muy cercanos? Como tenía complejo de hermana mayor, Lesuan estaba sumamente insatisfecho con Fu Sui, su futuro cuñado, así que, en cuanto apareció Fu Sui, no pudo evitar mirarlo fijamente. Sin embargo, hoy, descubrió que la mirada de Fu Sui se posaba en Leyanne de vez en cuando, y Leyanne también lo miraba de vez en cuando. Los dos se veían tan incómodos que Lesuan no creía que estuvieran bien. Obviamente, él no fue el único que lo notó, mamá también, ahora estaba un poco triste. ¿Por qué están tan cerca? Papá estaba ocupado saludando a los invitados y no le prestó atención a Fu Sui, así que estaba un poco confundido. ¿Qué le pasa a ese niño? Lesuan levantó la mano. Papá, lo sé, ese hombre de apellido Fu parece estar con Leyanne. Ese es el prometido de tu segunda hermana, no seas tan grosero.
Papá le frunció el ceño. ¿Qué le pasa a este chico de la familia Fu? ¿Acaso cree que la familia le es su harén y que puede elegir a su esposa como quiera? Mamá le abrazó a Lewan. Cariño, no estés triste. Haré que la familia Fu me dé una explicación. No estoy triste. Lewan abrió un helado. Estaba pensando en cómo decirte que ya no me gusta Fusui, pero ahora que él y Leyan se gustan, ya no tengo por qué ser una pecadora. Lesuan giró el rostro y la observó atentamente durante un rato. Vio que sostenía la paleta relajadamente y no parecía triste en absoluto. ¿Hizo algo que te entristeciera y decepcionara? No lo hizo. Lewan negó con la cabeza. Es solo que no me gusta su cara después de mirarla tanto tiempo. Estoy harta. No le toques la cara a tu hermana. Mamá le apartó la mano de un manotazo. Qué bien que estés cansado. Viendo cómo se lió con Leyan tan rápido, es obvio que no es una persona de fiar. Papá Le, por otro lado, recordó cómo Leyan había estado saliendo con el supuesto prometido de su prima a los pocos días de su regreso. También recordó la primera vez que se conocieron y cómo ella se había metido con Lewan. Estaba preocupado y se preguntaba si Leyan se estaba metiendo con su Lewan. Cariño, si no hay nada más, es mejor mantener cierta distancia con Leyan. Suspiró al pensar en la familia de su hermano, creció en ese ambiente y luego descubrió que la habían intercambiado. Me temo que desarrollará algún prejuicio psicológico y descargará su ira contigo. Lewan temía que se desquitaran con Leyan al volver a verla, temía que se preocuparan, así que no mencionó que la habían atacado varias veces. Solo respondió obedientemente, lo sé, ahora todos están estudiando mucho, casi nunca nos vemos. Como ya se habían acostado, y a Lewan ya no le gustaba Fusui, mamá Le ya no estaba dispuesta a vincularla con su hija, así que, al día siguiente, corrió a la vieja casa para hablar con el abuelo. No mencionó a Fusui ni a Leyan, solo dijo que Fusui tenía un corazón ajeno, antes te gustaba, así que no mencionaste algunos problemillas. Además, lo tratabas como a un niño juguetón, solo aguanta y se te pasará. No esperaba que, al crecer, se volviera cada vez más violento. Lewan lo atrapó varias veces y sigue igual. Mamá le secó los ojos. Sé que te llevas bien con el viejo maestro Fu y quieres estar más cerca de él, pero solo tengo una bebé. No quiero que sea rica y esté triste. Solo quiero que tenga una vida tranquila y tranquila. No quiero que sufra esos agravios. Creo que el amor de mamá y papá por mi bebé es tan grande como el mío, y no quieren verla vivir una vida de acoso. El abuelo Le también se enfadó mucho al oír esto. Con razón la bebé no lo ha mencionado delante de mí últimamente. Resulta que ha sufrido mucho por su culpa. Todos sois demasiados. Sois tantos. Pero ni siquiera podéis protegerla. Ya sabéis qué clase de persona es, así. ¿Qué por qué seguís siendo amable con él? Igual que ayer, debisteis haberlo echado de casa. No te enfades. Mamá le vio que estaba tan furioso que le temblaba la barba. Temía que se enfadara más y lo consoló rápidamente. Los dos niños están oficialmente comprometidos y las dos familias son amigas desde hace mucho tiempo. Con tu amistad con el viejo maestro Fu, no es bueno que discutan directamente, así que pensé en pedirte tu opinión. Haremos lo que tengamos que hacer, es su culpa por no educar bien a su hijo, no les arreglamos las cosas, ¿y se atreven a reprochárnoslo? Capítulo 29, Atrapados. Mamá le dijo a mamá Fu que quería romper el compromiso. La señora Fu estaba tan sorprendida que llamó de inmediato. Todo estaba bien. ¿Por qué de repente hablas de romper el compromiso? Antes, tomábamos nuestras propias decisiones y decidíamos por los niños. Los niños de hoy en día no se dejan engañar. Tienen sus propias ideas y preferencias. Si los obligamos a aceptarlo, me temo que se convertirán en una pareja resentida. La señora Fu apreciaba mucho a Lewan y no quería perderse a su nuera. ¿No se llevan bien? Fu Sui hizo sufrir al bebé, preguntó. No te preocupes, le daré una lección cuando regrese y haré que se disculpe con el bebé. Mamá le suspiró y su tono se volvió aún más indiferente. Puedes presionarle la cabeza una o dos veces, pero ¿podrás hacerlo toda la vida? Ya crecieron, así que déjalos vivir como quieran. Era obvio que Fu Sui era el culpable. La señora le insistió demasiado, y la señora Fu no tuvo más remedio que pensarlo. Tras colgar el teléfono, estaba tan enfadada que agarró a Fu Sui y le dio varios puñetazos. ¿Ni siquiera te gusta una buena chica como Lewan? ¿Qué clase de persona quieres? Al enterarse de que la familia le había venido a romper el compromiso, las emociones de Fu Sui eran bastante complicadas. Fue una alegría poder separarse de Lewan y perseguir a Leyan en público, pero la familia Le y Lewan lo habían abandonado tan fácilmente. Lo que hizo que Fu Sui se sintiera un poco infeliz. Lo hacía sentir como un juguete inútil que podía aparecer y desaparecer en cualquier momento. Si Lewan supiera lo que estaba pensando, le habría escupido en la cara y le habría preguntado, ¿aún tienes vergüenza? Ahora que el compromiso se había cancelado con éxito, Lewan se había quitado otra piedra del corazón. Le envió un mensaje de voz a Sai-jin con alegría. ¿Qué estás haciendo? Sai-jin miró el pequeño juguete que estaba a sus pies y respondió, estoy bromeando. Hoy, Lewan iba a celebrar el cumpleaños del viejo maestro, así que tuvo que cancelar las clases complementarias. Como Sai-jin no tenía nada que hacer, regresó a su antigua profesión.
Tomó algunos juguetes del mercado mayorista y montó un puesto en la calle peatonal. Lewan sintió curiosidad. ¿Qué clase de ciego? Sai-Jin tomó una foto y se la envió. Lewan abrió el mensaje y vio que era un estancamiento. Amplió la imagen unos segundos, la rodeó con un par de círculos y se la envió. Estos juguetes son demasiado maduros para alumnos de primaria, pero son perfectos para alumnos de bachillerato. Sai-Jin le preguntó, ¿te gustan? Lewan respondió rápidamente, Jefe Sao, ya que me dio una lección complementaria, ¿qué le parece un 20% de descuento? Lo siento, es un negocio pequeño, no regateo. Jefe Sao, no puede hacer negocios así, dijo Lewan. Deberías decirme cuánto puedes comprar antes de que te haga un descuento del 20%, así puedo vender más. En ese momento, una clienta apareció frente al puesto, parecía tener entre 10 y 20 años. Tomó un muñeco de perro león que costaba 40 yuanes y le preguntó, Jefe, ¿me puede hacer un descuento? Sai-Jin levantó la cabeza, si compras por 100 yuanes, te hago un 20% de descuento. Los ojos de la clienta se iluminaron, si consigo juguetes de 100 yuanes, no te pediré un 20% de descuento, sino tu número de WeChat, ¿te parece bien? No, respondió Sai-Jin. Al final, la clienta gastó 40 yuanes en comprar el caniche de peluche, lo cargó y se alejó, mirándolo a cada paso. Al otro lado, Lewan seguía enseñándole consejos para montar un puesto. Sai-Jin se saltó su largo discurso, ¿estás muy feliz hoy? ¿Es tan obvio? Lewan se sorprendió. Estás un poco demasiado emocionado. No lo entenderás, respondió Lewan, voy a seguir resolviendo exámenes. Ten cuidado, no sea que los agentes te pillen vendiendo. La boca de Lewan parecía iluminada. Justo cuando ambos terminaban su conversación, los agentes de la ciudad aparecieron de repente. Sai-Jin enrolló la bolsa con destreza y metió los juguetes en ella, la cargó al hombro y estaba a punto de correr. Sin embargo, hoy tuvo muy mala suerte. Apenas había dado 2 pasos cuando un niño pequeño que cruzaba la calle lo iba a atropellar. Cuando un niño chocaba con un adulto, era evidente el impacto que tendría en él. No puedo chocar con él. La mente de Sai-Jin envió esa señal, giró el pie derecho y el cuerpo hacia la derecha, evitando por poco al niño en el momento crítico. Sin embargo, obviamente había olvidado que llevaba una enorme bolsa de entre 13 y 18 kilos. La bolsa lo jaló directamente, haciéndole perder el equilibrio y caer de trasero. Luego, fue rodeado por la seguridad del pueblo. ¿Eres tú otra vez, chico? Al ver ese rostro familiar, los agentes de la ciudad sintieron un fuerte dolor de cabeza. Sai-Jin, un joven testarudo que había montado un puesto desde los 10 años, y los agentes de la ciudad habían librado muchas batallas de ingenio y coraje. Capítulo 30. Reunión. Ya comprendían la situación de Sai-Jin cuando lo encontraron y sus familiares fueron a recogerlo. Se compadecieron de él y admiraron su autosuficiencia a tan temprana edad. Pero las reglas eran las reglas, como mucho, solo podían hacer la vista gorda y fingir que no lo vieron huir. Sin embargo, hoy no se atrevieron a ser indulgentes con alguien como él. El capitán de seguridad de la ciudad lo detuvo. ¿Cómo estás? No te caíste, ¿verdad? Sai-Jin movió los pies. Sentía un dolor agudo en el tobillo. Quizás se lo había torcido, negó con la cabeza. Estoy bien. Lo llevaron de vuelta a la oficina de cumplimiento de la ley de la ciudad, donde debía escribir una carta de autorreflexión como de costumbre, y luego le confiscaron sus suministros. Sai-Jin escribió la carta con facilidad, así que el capitán del equipo de gestión urbana la tomó y la revisó antes de guardarla. Luego, sacó de su bolso algunos juguetes que parecían bastante baratos y pidió al personal que los registrara como suministros para confiscar. Sai-Jin, que había estado en silencio todo el tiempo, miró los juguetes que sostenía y de repente dijo: «Cambio este coche por la ranita verde». «Van a confiscarlos todos», lo regañó el capitán de seguridad del pueblo. «¿Quién eres tú para ser tan quisquilloso?». Al final, lo ayudó a cambiarlo después de regañarlo. En ese momento, se produjo una repentina conmoción afuera de la puerta. Unas personas vestidas con uniformes de la policía municipal metieron a 4 o 5 jóvenes. El capitán de seguridad de la ciudad los miró con el ceño fruncido. «¿Qué le pasa a este grupo?». El encargado se secó el sudor de la cabeza. Se pelearon delante del puesto e incluso destrozaron las cosas de otros. Parecían menores de edad, así que los traje de vuelta. Lewan no sabía que sus palabras se harían realidad. Sai-Jin realmente había sido arrestado por las fuerzas del orden de la ciudad, y fue un arresto individual. Por eso, cuando recibió la llamada, pensó que se trataba de un estafador y casi lo denuncia en la app antifraude, hasta que escuchó la voz de su hermano. «Hermana, solo tienes que venir y firmar». «¿Dijiste que estuviste ocupado todo el día y aún tienes energía para salir y causar problemas?». Lewan se quedó sin palabras. «Solo soy un estudiante, no creo que me reconozcan. ¿Por qué no llamas a tu hermano mayor y le pides que te recoja?». «Por favor». «No, hermana,
Mi querida hermana, le suplicó Leguanan rápidamente, si mi hermano mayor se entera de que peleé afuera, definitivamente no me dejará ir. Al final, podría armarse un alboroto y toda la familia se volverá contra mí. Te lo mereces. Aunque lo dijo, Leguán salió a recoger a su cuarto hermano. En el momento en que el capitán de seguridad de la ciudad la vio, sospechó un poco. ¿Eres mayor de edad? ¿Dónde está tu familia? Leguán sacó su documento de identidad y se lo dio, luego mintió. Ya soy adulta y solo estamos los dos en casa. Los adultos están de viaje de negocios y no sé cuándo volverán. El capitán de seguridad la miró con recelo, pero no indagó más. Al fin y al cabo, los combates no eran de su competencia, pero como ocurrieron durante su patrullaje, solo podían intervenir para detenerlos. Mirando a los estudiantes que solo tenían 15 o 16 años, si podían resolverlo en privado, no había necesidad de transferirlos a la Oficina de Seguridad Pública y dejar una mancha en sus archivos. Incluso destrozaron las cosas de otros. Tienen que pagar por ello. ¿Tienes dinero para pagarlo? Leguán miró fijamente a su hermano. ¿Tienes agallas, eh? ¿Aún te atreves a destrozar las cosas de los demás? Leguanan encogió el cuello y rápidamente explicó. Fue un accidente, lo golpeé sin querer. Disculpe la molestia, le dijo Leguán al capitán, le pagaremos lo que pida. Luego podrán discutir en privado cómo distribuirlo entre ustedes. El capitán de seguridad de la ciudad tenía muchas cosas que hacer, así que se fue después de terminar de hablar. Gracias, capitán. Leguán lo saludó con la mano. Estaba a punto de reprender a su hermano cuando se dio la vuelta y vio a Sai-Jin de pie con un paquete enorme. Leguán se quedó boquiabierto al observarlo. De repente, se rió a carcajadas. ¿Parece que mis palabras se hicieron realidad hoy? El radar del complejo hermano de Leguanan se iluminó. Observó a Sai-Jin varias veces como si fuera un escáner y concluyó, era mucho más guapo que Fusui. Dio un paso adelante y rodeó con el brazo los hombros de Leguán. Hermana, ¿quién es? Leguán lo apartó con un codazo. No seas tan grosero, llámame superior. Oh, es el prodigio que te ayudó con tus lecciones complementarias. Leguanan lo comprendió de inmediato. Como uno de los arrestados, se adelantó y lo saludó con cariño. Hermano, ¿cómo te arrestaron? Por sus caras similares, Sai-Jin adivinó su relación, por lo que respondió en un tono amable, un puesto ilegal. Pensó que lo menospreciaría. Después de todo, mucha gente menospreciaba a los pequeños vendedores. Para su sorpresa, Leguanan le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y dijo. Me fijé en ti cuando estuve allí hace un momento, me resultas muy familiar. ¿Cuántas veces has estado aquí? Capítulo 31. Lucha. La atención del joven siempre estaba centrada en las cosas mágicas. Sai-Jin recordó por un momento. La quinta vez. Increíble, exclamó Leguanan. ¿Por qué no te traemos 2 sillas y 2 tazas de café? Preguntó Leguán cubriéndose la cabeza. Leguanan meneó la cabeza. Entonces date prisa y ven aquí, tenemos que discutir la compensación con la víctima, dijo Leguán. Leguanan se acercó cabizbajo, inesperadamente, Sai-Jin lo siguió. Leguán se dio la vuelta. Sai-Jin dijo en un tono extremadamente tranquilo. Estoy aquí para ver la diversión. El incidente con Leguanan esta vez fue realmente un poco inesperado. Lo retuvieron en el banquete de cumpleaños durante un día. Al terminar, recibió mensajes de sus 2 amigos, Zhao Xin y Zheng Jia, quienes le dijeron que habían encontrado una habitación secreta divertida y aterradora, y le preguntaron si se atrevía a ir a probarla. El joven apasionado no soportó que lo provocaran. ¿Cómo no iba a ir después de escuchar lo que dijeron? Así que los 3 reservaron sus entradas en línea. Al llegar al local, el encargado de la tienda vio su aspecto infantil y les dijo que no podían entrar sin un comprobante de edad. ¿Por qué no lo comprobaste antes? Llegó muy animado, pero se fue decepcionado. Leguanan estaba un poco deprimido. Dijeron que era una ley anunciada hace poco. Zheng Jia, quien estaba a cargo de la reunión, también estaba muy agraviado. ¿Quién sabía que ni siquiera a los menores se les permitía entrar en la aterradora habitación secreta? Suspiro, realmente quiero crecer rápido. Los 3 adolescentes estaban en cuclillas en la entrada de la casa embrujada, mirando al gerente con resentimiento. No es que no quiera dejarlos entrar. El gerente de la tienda también era muy inocente, esa es la regla. Si los dejo entrar y los denuncian, la sanción más leve es una multa. Si pasa algo, mi tienda no podrá pagarlo. Al ver que todavía estaban abatidos, el gerente de la tienda sugirió. Si te aburres, puedes ir a la tienda de comestibles de enfrente, hay mucha comida especial y deliciosa. Al notar que los 3 no tenían ninguna reacción, se dio la vuelta y dijo. He oído que hay una pista de Cars en la plaza central, es bastante desafiante. Pueden ir a probarla. El gerente de la tienda era capaz de administrar una tienda tan grande, así que tenía buen ojo. Al ver que los 3 adolescentes vestían ropas lujosas y nobles, temió que causaran problemas, así que pensó en despedirlos. A todos los chicos les gustaban los coches,
y a Leguanan y a los otros dos les pasaba lo mismo. Sin embargo, todavía era demasiado joven y aún no había alcanzado la edad para obtener el carnet de conducir, por lo que solo podía hacerlo en secreto. Naturalmente, habían jugado con muchos cars sin matrícula. Comparado con la configuración de los clubes de élite, no tenían muchas expectativas para este tipo de parque temporal abierto en la calle. Sin embargo, como ya estaban allí, sería una pérdida si no jugaban a algo antes de irse, así que los tres corrieron a la tienda de bocadillos al otro lado de la calle. Al final, vieron a un hombre de negro empujando al suelo a una mujer de blanco y golpeándola. Los tres jóvenes estaban llenos de vigor y vitalidad. Ante tal situación, ¿cómo podrían contenerse? Se lanzaron al ataque y actuaron con valentía. El hombre de negro era alto y fuerte, y ya se encontraba en un estado de agitación emocional. Cuando vio a la gente salir a meterse en sus asuntos, quiso echarlos uno por uno. Originalmente, Leguanan y los demás solo querían alejarlo, pero ahora que habían sido golpeados, ¿cómo podían sufrir tales agravios? Aunque Leguanan y los otros dos eran jóvenes y débiles, todos habían aprendido algo de Kung Fu. En una batalla de 3 contra 1, sometieron fácilmente al hombre al suelo. Zheng Jia fue el más desafortunado. Este hombre lo había pateado al principio, así que era el más enojado, lo agarró del brazo y ejerció algo de fuerza, y un gemido surgió de sus pies. ¿Por qué no te muestras arrogante ahora? Eres un cobarde que solo sabe golpear a las mujeres. Sin embargo, en ese momento, la mujer de blanco, a quien acababan de rescatar, llevaba un taburete de plástico y los apuntaba con él. Los tres lo esquivaron apresuradamente y el taburete se hizo añicos contra el suelo, mostrando cuánta fuerza había utilizado. «Estás loca». La voz de Zheng Jia tembló de ira mientras señalaba a la mujer y gritaba. Al final, la mujer se agachó para mirar al hombre, no solo no apreció su amabilidad, sino que los cuestionó. ¿Por qué le pegaste? ¿Estás ciega? Leguanan sintió que estaba siendo irrazonable. Te está golpeando, intentamos salvarte. La mujer de blanco argumentó. ¿Y qué si me pega? Es mi novio, me encanta cuando me pega, ¿y qué tiene que ver contigo? Los tres habían visto muchas cosas, pero esta era la primera vez que conocían a una persona así. Leguanan puso los ojos en blanco. Por favor, tía, ya que te gusta jugar a este tipo de juegos, la próxima vez, hazlo a puerta cerrada, no te avergüences en público. ¿Quiénes son? Los tres estaban furiosos, así que lo tomaron como si hubieran pisado mierda de perro y se fueron. No les importó discutir con ellos si querían irse, pero aún así se acercaron a extorsionarlos. Capítulo 32, Lucha frontal. El hombre de negro balanceó el brazo. ¿Quieres irte después de golpear a alguien? Me rompieron el brazo, así que ni se te ocurra irte si te sobra un céntimo para gastos médicos, gastos de trabajo atrasado, gastos de alimentación y daños mentales. La desvergüenza del hombre enfureció a Leguanan y a los demás. Los tres se miraron. Ya que dijo que lo lastimamos, no soportaremos este crimen en vano. Zheng Jia se frotó los puños. Si no lo derribo a golpes y lo llamo abuelo, no lo dejaré pasar. Como resultado, la batalla entre ellos causó una gran conmoción. La mujer de blanco vio que no podía ganar, así que corrió a los puestos cercanos para agarrar las herramientas de otras personas. Cuando Leguanan vio que estaba a punto de arrebatarle el cuchillo de fruta al dueño de la tienda, agarró apresuradamente la silla de plástico y se la lanzó. Al final, no la golpeó, pero destrozó su puesto. La dependienta también era una niña pequeña. Al principio estaba viendo el espectáculo, pero no esperaba que su puesto fuera el primero en sufrir. Temía tener que asumir la responsabilidad si la situación se descontrolaba. Así que aprovechó la oportunidad, mientras la mujer de blanco seguía aturdida, para recuperar su cuchillo y huir. Leguanan aprovechó la oportunidad para controlar las manos de la mujer y la presionó contra el suelo. En ese momento, la policía municipal que patrullaba escuchó el alboroto y acudió al lugar. Detuvieron a todos, incluido al desafortunado dueño de la tienda. Fue fácil tratar con el dueño de la tienda. Leguanan fue quien destrozó las cosas, así que solo tuvieron que pagar la compensación según el precio. Lo difícil fue tratar con la extraña pareja que no dejaba de pedir compensación. Soy conductor y me gano la vida con mis manos, ahora que me han dado una paliza tan fuerte que ni siquiera puedo mover las manos. No sé si habrá efectos secundarios graves. ¿Qué voy a hacer el resto de mi vida? Cuando el hombre de negro vio que era una muchacha muy joven, se volvió aún más inescrupuloso y actuó sin vergüenza. Leguan nunca permitiría que esos sinvergüenzas salieran impunes. Le dijo al capitán, por favor, ayúdenme a llamar a la policía. De todas formas, hay cámaras de vigilancia que pueden demostrar que fueron ellos quienes lo iniciaron. Aunque se clasifique como una pelea de pandillas, mi hermano y los demás son menores de edad y no causaron ningún daño grave. Como mucho, les multarán y les darán una reprimenda verbal. Ella miró al hombre de negro. Simplemente no sé si este conductor agredía a mujeres y menores en la calle, causando un impacto gravísimo en la sociedad. Incluso extorsionaba y chantajeaba a menores.
El hombre de negro golpeó la mesa y dijo: ¿Crees que la comisaría está dirigida por tu familia y que puedes hacer lo que quieras? Verás, siempre hay gente que interpreta la ignorancia como valentía. Si hubieran aprendido un poco más sobre la ley, no habrían sido tan arrogantes. Leguán no tenía miedo en absoluto. Había una calma en su rostro que no correspondía a su edad. Si no investigamos este asunto, podemos fingir que no pasó nada. Leguán colocó la bolsa sobre la mesa. Para ser sincero, esta cantidad de dinero ni siquiera me alcanza para comprarme un bolso, pero no tengo por qué pagar por quienes me acosaron. No puedo quedarme de brazos cruzados, así que no eres tú quien va en nuestra contra, sino yo quien va en tu contra. El hombre de negro miró la bolsa y no entendía por qué costaba tanto, pero al ver que la mujer de blanco tenía los ojos casi clavados en ella, probablemente supuso que era realmente valiosa. Dudó un poco, pero también se mostró reacio. Él pensó que como eran tan ricos, deberían pagar más dinero, así que dijo: Está bien, llama a la policía, no creas que te tendré miedo solo por ser rico. Muy bien, entonces. Pasemos a los procedimientos legales. Leguán sacó su teléfono. Contrataré a 8 o incluso 10 abogados. Aunque no consigan meterte en la cárcel, al menos te sacarán de aquí de 3 a 5 años, a ver quién aguanta más que el otro. Ella se giró para mirar al jefe de los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Jefe, ¿ha llamado a la policía? Si no, lo haré yo mismo. El capitán de seguridad del pueblo tenía un dolor de cabeza. ¿Por qué era cada vez más difícil lidiar con los niños? No bastaba con tener a Sai-Jin, ahora, había otro pequeño opresor. Ah, sí, estos dos se conocían. El líder de la brigada miró a Sai-Jin con impotencia. Cuando Sai-Jin recibió sus quejas, se quedó desconcertado. Solo estaba allí para ver el espectáculo. ¿Qué tenía que ver con él? No seas impulsivo, todo se puede discutir. Si llamaran a la policía, les resultaría complicado realizar los trámites y redactar el informe. Intentó calmar a Leguán. No se preocupen tanto, es solo un asunto menor, no hay necesidad de darle tanta importancia. Déjenme hablar con ellos. Mientras hablaba, los empujó fuera de la sala de mediación. Capítulo 33. Solución. Antes, el aura de Leguán era demasiado fuerte, por lo que Leguán y los demás no se atrevieron a hablar. Ahora que estaban afuera, preguntaron con preocupación: Hermana, ¿de verdad vamos a llamar a la policía? Senjia y los otros dos también estaban un poco preocupados. Si llamaban a la policía, la noticia se difundiría en casa y serían castigados. ¿Tienen miedo ahora? Leguán los miró. Quizás la próxima vez aprendan a ser más inteligentes. Leguán se rascó la cabeza y fingió ser tonto. Entonces no llamemos a la policía, ¿de acuerdo? No te preocupes, no llamarán a la policía. ¿Cuántas agallas podía tener un hombre que golpeaba a una mujer? Leguán había visto a demasiadas personas así que intimidaban a los débiles y temían a los fuertes. Por mucho que gritaran, cuando estaban a punto de pelear, corrían más rápido que un conejo. Su propósito no era nada más que dinero, y Leguán le había dicho claramente que incluso si tuviera que tirar todo su dinero en la demanda, no les pagaría ni un centavo. No harían ese tipo de negocios, solo estaban siendo testarudos para salvar las apariencias. El líder de la brigada obviamente no quería armar un escándalo, ahora que había entrado para persuadirlo. El hombre vestido de negro tenía una salida, así que, naturalmente, no insistiría. Tal como Leguán había esperado, 10 minutos después, el capitán salió de la sala de mediación y dijo que estaban dispuestos a reconciliarse y dejar de pelear. Tras resolver el asunto, el hombre de negro y la mujer de blanco salieron de la comisaría y se encontraron con Leguán y los demás en la puerta. Sus rostros aún reflejaban ira y los miraban con furia. Leguán lo ignoró y se fue con el coche. El hombre de negro no sabía mucho de bolsos, pero sí de coches. Al ver el logo y el modelo del coche, era tal como había dicho la capitana del equipo de gestión urbana, provenía de una familia muy adinerada. Cuando Leguán pasó en coche, el hombre y la mujer retrocedieron inconscientemente, se miraron y se alejaron en un estado lamentable. Leguán bajó la ventanilla. Te llevaré de regreso. Ya eran más de las 10 después de tanto alboroto. Leguán y los otros dos no pusieron objeciones. Leguán miró a Sai-Jin, quien no había dicho nada en todo ese tiempo. Sai-Jin miró a Leguán, quien se había subido al asiento del copiloto, hizo una pausa antes de decir: Entonces tendré que molestarte para que me lleves a la estación de metro de la intersección. Cuando los envió de vuelta, era casi medianoche. Mamá Le ya la había llamado varias veces para preguntarle a dónde había ido. El cuarto también está aquí. Bien, ya volvemos. Mamá, no te preocupes, gritó Leguán por teléfono, mi hermana está perfectamente bien. Mamá le colgó el teléfono y le dijo a papá Le: Creo que cuarto debe haberse metido en problemas otra. ¿Ves? Está arrastrando al bebé para limpiar su desastre. Al oír el tono de Leguán, sintió que algo andaba mal.
Pensó en cómo Lewan había estado tan absorta en sus estudios últimamente que no salía ni aunque pudiera, y enseguida adivinó el motivo del incidente. Papá le estaba en una videoconferencia y dijo casualmente: ¿no quedará todo claro cuando su jefe le pregunte mañana? Mamá le estuvo de acuerdo. Se está volviendo más travieso a medida que crece. Deberíamos darle una lección para que no descarríe a nuestro bebé. Por lo tanto, Lewanan, este desafortunado niño, no pudo escapar al castigo de la familia al final. El plan de estudios original, establecido la noche anterior, se retrasó debido al asunto de Lewan. Tuvo que permanecer despierta toda la noche y, por la mañana, se veía muy desanimada. El primero y el segundo acababan de enterarse de lo de Leyan y Fusui por Mama Le la noche anterior. Estaban enojados, pero también sentían lástima por Lewan. Al ver que no estaba de buen humor, pensó que estaba triste y decepcionada por Fusui. ¿Qué tal si no vamos a la escuela hoy? Te llevaré a relajarte. ¿No dijiste que querías aprender a bucear la última vez? Mañana es fin de semana, así que ¿por qué no te tomas un día libre? Saldremos en un rato y volaremos a una isla para jugar 2 o 3 días, dijo Liu. Temprano por la mañana, Lewan sintió la preocupación y los saludos de sus dos hermanos. Aunque no sabía qué pensaban, los rechazó. Estaba decidida a no dejar que sus balas edulcoradas erosionaran su corazón estudioso. Lewan estaba a punto de ir a la escuela cuando la niñera Sang la detuvo. Hay una bolsa grande de juguetes en el coche. ¿Quieres ponerla en tu habitación? ¿Un juguete? Lewan estaba confundida. ¿Sai-Jin dejó todas las cosas en su coche anoche? Lewan abrió la bolsa de plástico y encontró 7 u 8 juguetes dentro. Los había marcado con un círculo en las fotos el día anterior y dijo que los compraría. Capítulo 34. Apertura. De seguimiento. Comparados con las delicadas muñecas de su habitación, estos juguetes eran toscos. Sin embargo, Lewan los sacó uno por uno y los observó con atención. Una dulce y cálida sensación se apoderó de su corazón. Era tan guapo y tan considerado. Si esto continuaba, ella realmente no podría controlarse. El chofer le recordó que llegaría tarde. Lewan guardó las cosas y le dio instrucciones a la niñera Sang. Llévalos primero a mi habitación, los guardaré cuando vuelva esta noche. En tercer año de preparatoria, estaba sumida en un sinfín de exámenes y preguntas. Había pasado un mes desde que Lewan había transmigrado aquí. La noticia de que Lewan y Fusui habían cancelado su compromiso se había extendido por un pequeño círculo. Jinwei dijo que Fusui había acudido abiertamente a Leyan para cortejarla. En comparación con el pasado, cuando Lewan perseguía a Fusui, el actual Fusui les decía a todos que estaba mucho más interesado en Leyan que en Lewan. Algunas personas simpatizaban con Lewan, mientras que otras se burlaban de ella a sus espaldas, diciendo que era inútil porque ni siquiera podía ganar contra una mujer como Leyan que no tenía nada. La evaluación de los estudiantes sobre Lewan todavía era algo odiosa, pero su evaluación de Leyan era completamente negativa. Al principio, mucha gente no la aceptaba por su pasado. Ahora, incluso se apoderó abiertamente del novio de su hermana. Era evidente que no tenía buen carácter. Además, Fusui era muy popular en la escuela y le gustaba coquetear con la gente de todas partes, por lo que muchas personas la odiaban y la consideraban una rival amorosa. A pesar de que Leyan le había dicho repetidamente al público que ella y Fusui no estaban en ese tipo de relación y que no quería robarle el prometido de Lewan, no muchas personas estaban dispuestas a creerle a pesar de que Leyan insistió en ello. Leyan expresó su queja. La persona que le gustaba era Sai-Jin. En su vida anterior, Lewan amaba tanto a Fusui que moriría por él. ¿Por qué canceló el compromiso tan fácilmente en esta vida? Había ido a Fusui solo para molestar a Lewan y causarle problemas. No pensó que cancelarían el compromiso tan rápido, pero ahora era su culpa. Se giró y miró a Sai-Jin. Él seguía absorto en sus estudios y parecía indiferente al mundo exterior. Sin embargo, Leyan sabía que esta persona se conmovería por Lewan. Entonces, ¿qué haría tras saber que Lewan y Fusui habían cancelado su compromiso? ¿Iría tras Lewan sin dudarlo? Cada vez que Leyan pensaba en esa escena, se sentía agraviada. Claramente tenía la oportunidad de empezar de cero, así que ¿por qué la desaprovechó? Fusui podría haber llegado con un simple gesto, pero ¿por qué Sai-Jin seguía siendo tan pesada como una piedra? ¿En qué sentido era inferior a Lewan? Leyan, que estaba inmersa en sus pensamientos, no sabía que Fusui estaba observando cada uno de sus movimientos. Fusui miró a Sai-Jin, frunciendo el ceño. Pero lo que Leyan y Fusui no sabían era que el corazón de Sai-Jin no estaba tan tranquilo como parecía. Aunque estaba completamente inmerso en sus estudios y no era tan hablador como otros, tenía un compañero de escritorio al que le encantaba encontrar y compartir chismes. Por lo tanto, estaba al tanto de casi todo lo que circulaba en la escuela. Lean fue la primera en enterarse de la anulación del compromiso de Lewan y Fusui. Desde el incidente en el que Leyan fue incriminada y expuesta, su prestigio en la clase se desplomó, muchos de sus compañeros cercanos se distanciaron de ella, y quienes aún la rodeaban intentaban complacerla por su identidad. Ese día,
mientras cotilleaban en clase, alguien mencionó a la hija real y a la falsa. Dijeron que, aunque Leanne parecía un poco anticuada, no tenía ningún defecto, era trabajadora y fácil de tratar. Alguien aprovechó la oportunidad para pisotear a Leanne. Al final, ella era la verdadera hija y era mucho mejor que la hija viciosa. Y falsa. Leanne entró y escuchó por casualidad su conversación. Se burló. Son todos tan ingenuos. Creen que es buena persona. Solo tienen miedo de tener que contarle el dinero cuando los vendan. Al escuchar sus palabras, alguien replicó inmediatamente. Vamos, ¿quién no conoce tu carácter? Ya has usado esta táctica de difamar antes. Así es, por muy mala que sea, sigue siendo mejor que tú, una ingrata a la que ni siquiera le importa la hermandad. ¿Entendió el amor fraternal? Leanne actuó como si hubiera escuchado un chiste. Todavía no lo saben, ¿verdad? La segunda dama de nuestra familia le es muy capaz. Regresó hace unos días y ya le robó a su propio cuñado, lo que provocó que su hermana mayor rompiera su compromiso con Fusui. Capítulo 35. Me atrevo. Las palabras de Leanne fueron como una gota de agua en aceite caliente. Los estudiantes de la clase estallaron furiosos y le preguntaron si decía la verdad. Aunque la defensa de Fusui por Leanne había despertado sospechas, Leanne declaró públicamente que Fusui solo lo ayudaba por bondad, y Fusui no lo negó, por lo que los rumores se silenciaron temporalmente. Al final, solo pasaron unos días, y la situación había avanzado a pasos agigantados hasta el punto de romper el compromiso. ¿Por qué no le preguntas a Fusui? Al hablar de esto, Leanne también se sintió un poco incómoda. Tenía algunos pensamientos sobre Fusui, pero como Lewan era el favorito, solo podía ocultarlos en su corazón. Al final, olvídate de Lewan. ¿Quién es Leanne? ¿Cómo se atreve a ponerle las manos encima a Fusui? ¿Y qué la hizo sentir tan arrogante? Es exagerado decir que le robó el novio a alguien, pero lo más excesivo de ella es algo más. ¿Sabes qué es? Al ver que toda la atención de todos estaba dirigida hacia ella, Leanne parecía haber recuperado su anterior presunción. ¿No lo dije antes? A nuestra segunda señorita le gusta el niño prodigio de nuestra clase, por eso, ha estado buscando oportunidades para bloquear a la gente. Cuando ella dijo eso, todos realmente lo recordaron. Por lo tanto, todos miraron a Sai-Jing, como los dos involucrados no estaban presentes, nadie tuvo reparos en chismear. Entonces, ¿por qué fue tras Fusui si le gusta el dios de los estudios? ¿Qué otra cosa podría ser? Es que está celoso y guarda rencor. Leanne comprendía perfectamente la mentalidad de Leanne. Desde que tenía memoria, sentía que su familia, especialmente sus abuelos, la apreciaban, la familia de su tío también la adoraba. A pesar de ser la única hija de la segunda rama y ser querida por sus padres, tuvo que dar un paso atrás cuando estuvo frente a Lewan. Entonces, ¿cómo no iba a estar celosa? Sin embargo, lo sabía mejor porque veía la situación con claridad y sabía que Lewan no era alguien con quien pudiera meterse, así que nunca se metió con ella. Lo único que no hizo fue subestimar a Leanne, lo que la llevó al fracaso. Por suerte, sus padres tampoco la querían y estaban de su lado, así que su vida no fue tan difícil. Como hija biológica de la familia Lee, Lewan puede vivir como la princesita de la familia Lee, pero se ha convertido en una niña de la calle. Si fueras tú, ¿te sentirías tranquila? Leanne recordó el primer día que se conocieron. El primer día que nos conocimos después de llegar a casa, provoqué deliberadamente a mi hermana mayor. «¡Guau, es tan valiente!», exclamaron sorprendidos quienes sabían que la familia le adoraba a Lewan. «¿Qué clase de persona es esta? ¿Cómo pudo mi familia dejarme sufrir así?», la reprendió en el acto. Leanne pensó en la fea expresión de Leanne en ese momento y sintió una explosión de alegría en su corazón. Ella te odia por eso, así que se unió en secreto a Fusui para vengarse de ti. Vaya, Lewan tiene muy mala suerte, qué desastre tan inesperado. Alguien replicó. Fusui es probablemente el más miserable, lo están usando como instrumento de venganza sin siquiera saberlo. Entonces, a través de las palabras de Leanne, se difundió el asunto de romper el compromiso. Por supuesto, el mensajero no le diría a Fusui que su cuñada lo seducía superficialmente, como mucho, insinuaría que Fusui tenía mucha suerte con las mujeres. Sin embargo, la malicia que recibió Leanne fue mucho más directa. Primero, en clase, usó el incidente de la incriminación de Leanne para limpiar su nombre de los rumores. La poca popularidad que acababa de construir desapareció de nuevo. Después de eso, la gente que apreciaba a Fusui la bloqueó en el baño varias veces, aunque no se atrevieron a hacerle nada a Leanne debido a los antecedentes de la familia Lee. Sin embargo, esas miradas desdeñosas y palabras burlonas fueron suficientes para que Leanne recordara lo que había vivido en su vida anterior. Leanne enojado encontró a Leanne en la clase. ¿Difundiste esas palabras? Leanne no lo negó, en cambio, se burló de ella. Si eres capaz de hacerlo, ¿por qué tendrías miedo de que otros hablen de ello? No lo hice, Leanne lo negó.
Frente a sus compañeros de clase, Leyan definitivamente no podía admitir que se había acercado deliberadamente a Fusui. Él simplemente me cuidó porque vio que tenía muchas cosas que no entendía. Fue mi hermana mayor quien me vio y me malinterpretó. ¿Entonces dices que te hice daño? Le preguntó Leanne, ¿te atreves a decir eso delante de mi hermana mayor? Leyan se quedó atónita por un momento, y algo cruzó por su mente. Aceptó de inmediato. Por supuesto que me atrevo. Capítulo 36. Buscando problemas. ¿Qué haces aquí? Lewan miró a Leyan con visible hostilidad. Era muy molesto encontrarla tan temprano. Hermana, me has malinterpretado. El hermano Fu y yo solo somos amigos. Nunca he intentado robarte a tu novio. El tono de Leyan estaba lleno de agravio. ¿Eso es todo lo que querías decir? Lewan lo ahuyentó con impaciencia. Ya que terminaste, regresa. Hermana, ¿no me crees? La queja de Leyan se duplicó y gritó directamente. Esto no tiene nada que ver con Leyan, me enamoré de ella a primera vista. Me acerqué a ella y la acosé. Fusui, que se había enterado, entró corriendo y protegió a Leyan tras él. Miró a Lewan con cautela. Lo siento. Si tienes algo que decir, solo ven a verme. No le compliques las cosas a Leyan. Lewan se echó a reír. Fusui, ¿no te tienes demasiado en alta estima? Fusui frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Preguntó, sin estar seguro de lo que quería decir Lewan. Lewan se cruzó de brazos y lo miró con desdén. Significa que tú, Fusui, no eres digno de hacerme actuar, ensuciándome las manos y los pies. Fusui no le creyó y pensó que se retiraba para avanzar. Leyan, que se había estado escondiendo detrás de él, de repente preguntó, hermana, ¿rompiste el compromiso porque te gusta Sai-Jin? La escena se calmó y todos exclamaron en sus corazones. Era un amor a cuatro bandas. Lewan entrecerró los ojos y miró a Leyan. Leyan retrocedió con un poco de miedo en el rostro, pero su boca era muy afilada. Vi a mi hermana y a Sai-Jin saliendo en la cafetería varias veces después de la escuela, y parecían muy íntimos. Entonces, es porque has cambiado tu amor por otra persona que quieres romper el compromiso, ¿verdad? Ella y Sai-Jin nunca salieron juntos de la escuela. Si Leyan lo sabía, debía de haber estado pendiente de su paradero durante algún tiempo. Si Lewan admitía haberse enamorado de Sai-Jin, entonces ella sería la culpable de romper el compromiso. La habilidad de Leyan para hacer acusaciones falsas había mejorado un poco. Desafortunadamente, Lewan nunca fue alguien a quien se le pudiera vencer con unas pocas palabras. Miró fijamente a Leyan y dijo, ¿no sabes por qué rompí el compromiso? Sacó su teléfono y abrió una aplicación de redes sociales. Bajó hasta el final y leyó, ese día, descendió ante mí como un dios y me quitó la niebla de la cabeza. Sé que no me pertenece. Una persona tan deslumbrante y llamativa como él debería ser digna de la mejor persona del mundo, pero no puedo evitar prestarle atención, acercarme a él, escucharlo y querer poseerlo. Te vi caminando con ella, tan cerca y a la vez tan lejos de mí. Por un momento, recé para que un coche a toda velocidad la atropellara ahí. Basta. Leyan salió corriendo e intentó agarrar el teléfono, pero Lewan la esquivó. Yan Fusui miró a Leyan con sorpresa, sin entender por qué estaba tan emocionada. Tienes curiosidad por lo que acabo de leer, ¿verdad? Lewan le mostró a Fusui la pantalla del teléfono. Esta es la cuenta de Twitter de Leyan. Fusui lo agarró de inmediato y vio que la fecha de la primera publicación correspondía al día en que se conocieron. Ese día, cuando Leyan conoció a unos gánsteres, fue él quien la ayudó. Leyan dijo, él vino a ella como un dios. Este era él, ¿verdad? No había muchos mensajes publicados en la cuenta, y todos eran sobre los pensamientos de una chica que estaba perdidamente enamorada y no podía liberarse. Fusui leyó los mensajes uno por uno, sorprendida y feliz. Ella también lo amaba. De repente, no pudo recordar nada y ya no pudo controlar las emociones en sus ojos. Así que tú también me amas, ¿verdad? No lo soy, yo. Leyan entró en pánico. Los mensajes que publicó eran claramente un registro de sus sentimientos mientras perseguía a Sai-Jin, pero, ¿cómo supo Lewan de su cuenta? Pero Leyan no se atrevió a negarlo cuando vio los ojos cariñosos de Fusui. Frente a Fusui, Leyan nunca había admitido sus sentimientos ni su deseo de conquistar a Sai-Jin, por lo que había logrado seducirlo. Si Fusui descubría que lo había engañado, Leyan no sabía qué haría. Ustedes dos se aman. Si no me voy, ¿debería esperar a que sigan construyendo un camino a la vista de todos y hagan algo en secreto? Ahora que las cosas por fin han salido como deseaban, ya no tienen que usarnos a Sai-Jin ni a mí como escudos. Les deseo todo lo mejor. En ese momento, sonó el timbre de clase. Lewan aplaudió y los ahuyentó. Capítulo 37. La verdad. Tras regresar a regañadientes al aula con Leyan, Fusui seguía mirando sus publicaciones. De repente, se le ocurrió una idea. ¿Podría tener otra cuenta en otras plataformas? Entonces Fusui buscó el apodo de la cuenta y encontró algo.
Fusui abrió rápidamente la publicación y solo vio dos fotos. Una era de espaldas y la otra de perfil. En la parte superior estaba escrito en cursiva mi amante. Ban Fusui estrelló su teléfono contra la esquina con una cara sombría. En solo medio día, pasó del mundo humano al cielo, y luego cayó pesadamente del cielo, sin piedad, al infierno. Fusui bajó al segundo piso. Bien hecho, Leyan. Fusui apretó los dientes. Era la primera vez que él, el joven maestro Fu, había sido engañado y humillado de esa manera. Leyan, el joven maestro Fu te espera afuera. Una chica entró por la puerta y le dijo a Leyan con tono amargo, son tan cariñosos. Solo estuvieron separados un tiempo y ahora están juntos de nuevo, pensó la chica. Leyan obviamente lo percibió, y la angustia en su corazón se alivió un poco, reemplazada por una leve satisfacción. Pensándolo bien, Fusui también era un buen objetivo, y lo más importante, Leyan confiaba en que podía controlarlo por completo. Por lo tanto, a Leyan no le importaron los celos de su compañera. En cambio, se mostró tranquila y orgullosa. Gracias por decírmelo. Antes de salir de la casa, Leyan miró en dirección a Sai-Jing, pero no tuvo ninguna reacción, como si nada tuviera que ver con él. El corazón le dio un vuelco, pero lo disimuló rápidamente. Miró a Fusui, que esperaba fuera de la puerta, con una sonrisa ligeramente tímida y preguntó, ¿qué haces aquí? Ella no sabía que Fusui había visto todos sus pequeños movimientos antes. Obviamente, Leyan no había hecho un buen trabajo intentando ocultarlo, así que ¿por qué no lo había notado antes? Fusui se rió en lugar de enojarse, extendió la mano y jaló a Leyan hacia sí. No pasó por alto la reacción rígida de Leyan y le susurró al oído, te extraño tanto que no quiero separarme de ti ni un segundo. Leyan, cabizbaja, no percibió la frialdad en los ojos de Fusui. Fusui la abrazaba con tanta intimidad en público. Al oír los vítores a su alrededor, se sintió un poco avergonzada e incluso tartamudeó. Tú, no seas así, no es bueno que los profesores y compañeros te vean. Fusui rió entre dientes y le soltó la mano, apoyándose en la barandilla. ¿Qué hay de malo en eso? En fin, toda la escuela sabe que me amas tanto que no puedes evitarlo. Quieres acercarte a mí, porque quieres estar más cerca de mí, estoy cumpliendo tu deseo. La voz de Fusui no era suave, así que mucha gente en el pasillo lo oyó. El rostro de Leyan se endureció, sintió que había un significado oculto en sus palabras, lo que la incomodó. Le dio una palmadita en el brazo y fingió coquetería. No te burles de mí. ¿Qué? Parece que tengo tiempo para venir a bromear contigo, preguntó Fusui enarcando las cejas. Al ver que la cara de Leyan se ponía cada vez más fea, dijo, bajé a propósito solo para verte, pero pensaste que bromeaba. Te encanta burlarte de mí. Leyan fingió timidez y bajó la cabeza, pero una extraña sensación la invadió. Fusui estaba muy extraño en ese momento. Todo su cuerpo estaba lleno de agresividad, lo que la hacía sentir muy incómoda. De repente, una chica corrió hacia mí. Hola, Mayor Fu. Leyan se dio la vuelta y vio a una chica alta, esbelta y bien vestida. La reconoció como Jingluo, de la clase de al lado. Sin embargo, Jingluo ni siquiera la miró. Sus ojos solo estaban fijos en Fusui. ¿Todavía me recuerdas? Nos conocimos en el concierto de violín gótico. Fusui parpadeó y rió entre dientes con su habitual voz desenfadada pero coqueta. ¿Cómo podría olvidarme fácilmente de una joven tan hermosa como tú? Jingluo hizo un puchero tierno y parecía un poco insatisfecha. Quedamos en ir juntos al próximo concierto. Creí que lo habías olvidado. A Fusui le gustaba coquetear con gente de todas partes, así que había hecho demasiadas promesas casuales. No recordaba mucho. Este concierto es muy popular, no conseguí entradas, así que me dio vergüenza pedirte crédito. Leyan, que estaba entre los dos, escuchaba la conversación y se sentía cada vez más incómoda. Agarró la manga de Fusui y la sacudió 2 veces. Hermano Fu, ¿es esto? Capítulo 38. Competencia. Quien parecía haber notado su presencia. Estudiante Le, lo siento, no te enojarás porque sigo hablando con el mayor, ¿verdad? Leyan apretó los dientes y dijo, solo tengo curiosidad porque ustedes dos parecen ser cercanos. Qian se palmeó el pecho. Sé que el estudiante le debe ser una persona amable y magnánima para ser elegido por un superior. No se enojaría conmigo tan fácilmente. Luego le entregó un sobre a Fusui. Estas son las entradas para su próximo concierto. Usé muchos contactos para conseguirlas. No malgastes mi esfuerzo. En cuanto terminó de hablar, se disculpó con Leyan. Estudiante Le, lo siento mucho, no esperaba que estuvieras aquí. Cuando reservé el billete, solo pedí uno extra. No puedo invitarte a venir conmigo. Fusui tomó el sobre y dijo con naturalidad, no pasa nada. De todas formas, Yan no lo entiende, solo le dará sueño si va. Leyan se mordió el labio y soltó la manga de Fusui, rió secamente y dijo, de verdad que lo usé como canción de cuna. El propósito de Jingluo al venir se había cumplido, por lo que se fue rápidamente. Leyan le preguntó a Fusui de mala gana, ¿de verdad quieres ir? Fusui agitó el billete en la mano, es raro que me den un billete, ¿por qué no voy?
¿Aceptó salir con otra chica delante de ella? Lei Yan lo miró con tristeza. ¿Qué te crees que soy? ¿Intentas controlarme? El rostro de Fu Sui se ensombreció al instante. La miró con decepción y le puso una bomba pesada en la oreja. Lei Wan nunca se preocupó tanto por mí. El rostro de Lei Yan se puso pálido y vio a Fu Sui irse sin mirar atrás. Fu Sui se dio la vuelta y se burló. Este es el verdadero aperitivo. Como Lei Yan quería jugar, la acompañaría hasta el final. La escuela había organizado un entrenamiento especial para la próxima competencia. Si hubiera sido antes, Fu Sui sin duda no habría asistido, pero recordó que Sai Jin también estaba allí, así que cambió de opinión repentinamente. La llegada de Fu Sui sin duda sorprendió a la clase. Liu Wan, que estaba en la misma clase que él, gritó de inmediato: «Joven maestro Fu, si es tan serio, ¿por qué seguimos participando?» Así es, dijeron los demás, al menos deberías dejarnos una oportunidad de vivir. Sus palabras no eran solo elogios. Las calificaciones de Fu Sui siempre habían estado entre las mejores en tercer año de preparatoria, y sus matemáticas siempre habían sido las primeras de todo el grado. Fu Sui escuchó sus halagos y se sintió orgulloso, pero negó con la cabeza con calma y fingió decir con indiferencia: «He oído que hay un joven muy poderoso en segundo año, incluso es conocido como un prodigio». Liu Wan conocía el carácter de Fu Sui, así que, naturalmente, siguió adelante con su plan. «Eso es porque no te conoció, de lo contrario, se habría despojado de su halo de prodigio». Fu Sui le creyó. ¿Acaso el mayor halo de Sai Jing no era un prodigio? Entonces, tuvo que derrotarlo en el área de la que más se enorgullecía y reprimir a Sai Jing. Sai Jing llegó puntualmente a la clase de entrenamiento. En cuanto se sentó, sintió una mirada penetrante a sus espaldas, se giró y se encontró con la mirada profunda de Fu Sui, pero no le importó. «Hoy tendremos un pequeño examen». El profesor en el escenario repartió un examen de verdad. El tiempo límite es de 2 horas. Cuanto antes terminen, antes entregarán el examen, luego, podrán calificarlo en el momento. El examen fue difícil, pero Sai Jing lo completó sin problemas. Lo terminó en 1 hora y media, lo revisó cuidadosamente y lo entregó con antelación. Fu Sui lo miró fijamente y bajó la cabeza para responder la última pregunta. Era solo 30 segundos más lento que Sai Jing. Su pronta sumisión sin duda generó presión sobre los demás estudiantes y la atmósfera en el aula se tornó ansiosa. Finalmente entregó su trabajo antes de que terminara el examen. Liu Wan se desplomó en la silla. «Joven maestro Fu, la respuesta a la última pregunta es 58». La mirada de Fu Sui estaba fija en el podio, donde varios profesores calificaban los exámenes. Al oír las palabras de Liu Wan, apartó la mirada y lo miró. «Ya conté 3. Simplemente no sé cuál es la respuesta correcta». «Definitivamente estoy equivocado». Liu Wan miró al cielo y se lamentó. No solo Liu Wan, sino también los demás estudiantes que escucharon su respuesta se deprimieron. Al igual que Liu Wan, también habían calculado 58. Alguien le preguntó a Sai Jing si su respuesta era 3, pero negó con la cabeza. El corazón de Fu Sui, que había estado en ascuas, se tranquilizó. Le explicó amablemente a Liu Wan: «Hay una trampa en la pregunta. No puedes calcularla directamente. Primero tienes que hacer la conversión». Liu Wan se cubrió la cabeza. «Solo tú puedes resolver una cuestión tan pervertida». Fu Sui dejó el bolígrafo con satisfacción. «No pasa nada. Ya me he encontrado con preguntas similares, así que no es muy difícil». Capítulo 39. Conflicto. Los profesores trabajaron juntos y los resultados se calcularon muy rápidamente. El profesor principal los miró con una sonrisa de satisfacción en el rostro. «Parece que la base de nuestros alumnos es bastante sólida. En general, lo hicieron bastante bien. Lo que nos alegra es que incluso hay un alumno que obtuvo la máxima puntuación. El joven maestro Fu es el mejor». Liu Wan golpeó la mesa y vitoreó. Fu Sui no pudo evitar sonreír levemente. Su mirada se posó en Sai Jing, pero al ver que el otro permanecía impasible, resopló para sus adentros. Para su sorpresa, el profesor principal tenía una expresión de desconcierto al escuchar las palabras de Liu Wan. Bajó la cabeza y abrió el papel. El estudiante Fu lo hizo bien esta vez, solo que cometió un pequeño error en la última pregunta importante, por lo que perdió algunos puntos. El ruido en el aula cesó de repente. La sonrisa de Fu Sui desapareció antes de que Liu Wan pudiera dejar de sonreír. El maestro en el escenario continuó: «Pero no puedes culpar al estudiante Fu por esto. Ya es impresionante que haya podido ver la primera trampa oculta. Sin embargo, había una segunda trampa oculta en esta pregunta. En la clase de entrenamiento especial, solo el estudiante Sai Jing pudo verla». Como se esperaba de un prodigio al igual que Liu Wan, los compañeros de clase de Sai Jing también lo animaron alegremente. Antes de esto, estas personas habían estado elogiando a Fu Sui y menospreciando a Sai Jing, lo que hizo que los estudiantes de segundo año se sintieran un poco infelices, pero no se atrevieron a refutarlo por el bien de su superior. Ahora que Sai Jing había usado sus resultados para abofetear a estas personas en la cara, se sintieron también. Al escuchar sus halagos a Sai Jing, Fu Sui, avergonzado, pateó el taburete y salió.
regresó a casa furioso, solo para encontrarse con el padre Fu, que había llegado temprano. En la mesa del comedor, el padre Fu mencionó de repente, ¿la corporación Daon no va a organizar un concurso de matemáticas dentro de unos días? Tu madre me dijo que fuiste a inscribirte. Hoy conocí al presidente Ren e incluso hablamos de ello. Tienes que esforzarte y conseguir el primer puesto. Entonces podrás presentarte ante el presidente Ren. El agarre de Fu Sui sobre sus palillos se hizo más fuerte mientras pensaba en los resultados preliminares de su prueba. Bajó la cabeza y se quedó mirando el arroz en su tazón. Está bien, respondió en voz baja. El día de la competencia llegó rápidamente, tras la primera y la segunda ronda de selección en línea, la preparatoria Mingchen. Contó con un total de 6 estudiantes que pasaron a la final. Entre ellos, Sai-Jin y Fu Sui obtuvieron el primer y segundo puesto. Antes de subir al escenario, Sai-Jin fue al baño a llamar a la madre Sai. Se sintió aliviado al saber que tenía buen apetito y se había comido medio tazón de avena. Después de colgar el teléfono, Sai-Jin se encontró con Fu Sui, quien se estaba lavando las manos. Fu Sui sacó un pañuelo de papel y se secó las manos, diciendo con indiferencia, he oído que tu madre está hospitalizada. El premio de 30.000 yuanes debe ser muy importante para ti, ¿verdad? Sai-Jin hizo una pausa, es realmente muy importante. Fu Sui tiró el pañuelo sucio a la basura y se giró para mirarlo. Pero aún así, no seré indulgente contigo, joven. Sai-Jin, que se estaba agachando para lavarse las manos, se levantó de repente, no hace falta. Fu Sui arqueó las cejas y rió, entonces no llores cuando pierdas. Sai-Jin lo vio con tanta seguridad y frunció el ceño, se sintió un poco extraño, pero no se lo tomó a pecho. Dahong Corporation había organizado este concurso para publicitar su empresa, por lo que había muchos líderes de alto nivel y periodistas presentes. Sai-Jin, como favorito para ganar el campeonato, fue inmediatamente rodeado por periodistas tan pronto como entró en la sala de exámenes. Fu Sui, que estaba cerca, vio la escena y un destello de celo se dibujó en sus ojos. No llamó mucho la atención al entrar al local. Al ver su expresión, el padre Fu le recordó con dulzura, cuida tu expresión, el que pueda reír al final, gana. La expresión de Fu Sui se congeló y miró hacia otro lado. La final se dividió en 3 rondas. Sai-Jin había ganado el primer lugar 2 veces y había pasado con éxito a la tercera ronda. En ese momento, solo quedaban 3 estudiantes en la cancha. Sai-Jin, Fu Sui y un estudiante de otra escuela. Los 3 competían por el último lugar. La dificultad de la última ronda fue obviamente mucho mayor que la de las 2 anteriores. Sai-Jin sabía que quienes lograrían llegar al final eran personas muy capaces, así que no se atrevió a descuidarse. Cuando vio que solo le quedaba una pregunta importante, el teléfono en su bolsillo vibró de repente. Había activado la función anti-interceptación, por lo que solo unos pocos números podían llamarlo. Todos sabían que estaba en el juego, así que solo había una razón para que alguien lo llamara en ese momento. El corazón de Sai-Jin se hundió. Capítulo 40. Fraude. La vibración del celular atrajo la atención del personal. Uno de ellos ya estaba detrás de Sai-Jin, mirándolo fijamente. Sai-Jin echó un vistazo a las preguntas, sacó su teléfono móvil y lo puso sobre la mesa, tomó un bolígrafo y empezó a escribir en el papel. En menos de 1 minuto y medio, terminó las preguntas y presionó el botón para entregar el papel. El personal acababa de recoger los exámenes cuando Sai-Jin cogió el móvil de la mesa y salió corriendo de la sala. El móvil volvió a sonar y Sai-Jin contestó rápidamente. Sai-Jin. Del otro lado de la línea llegó la voz de la enfermera acompañante, la hermana mayor Wu. El estado de tu madre empeoró repentinamente por la tarde, la acaban de enviar a urgencias. Tienes que venir al hospital lo antes posible. De acuerdo, voy para allá enseguida. Sai-Jin corrió hacia la puerta trasera. Recordó que la calle principal estaba a la vuelta de la esquina, así que sería más fácil conseguir un taxi. Del otro lado, la hermana mayor Wu hizo una pausa por un momento antes de continuar. Además, la cuenta de tu madre ya debe bastante dinero, por lo que el hospital espera poder compensar una parte del dinero primero para poder organizar el tratamiento de seguimiento. Sai-Jin se quedó paralizado al instante. ¿Cuánto tengo que pagar? Unos 40.000 yuanes, respondió la hermana mayor Wu. Tenía 10.000 yuanes en la mano y le faltaban 30.000. Casualmente, el premio de esta competición era de 30.000 yuanes. Primero, tenía que cobrar su bono. Sai-Jin apretó los dientes. Voy a ir lo antes posible. Si ocurre algo, por favor, avísame. Sai-Jin sostuvo su teléfono y regresó por el mismo camino. Estaba pensando en algo y, sin querer, se equivocó de camino. Solo recuperó la conciencia al ver el cartel. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y regresar, escuchó por casualidad a alguien hablando por teléfono desde adentro. Era la voz del examinador principal del concurso. Solo escuchó una frase. El primer lugar es Sai-Jin. Sai-Jin estaba encantado. Pensó que sería malo escuchar a escondidas y quiso evitarlo. Pero entonces oyó una voz desde adentro. No te preocupes. Ya he cambiado los papeles.
el primer lugar será el de tu hijo. El cuerpo de Sai-Jin se congeló por completo. Las palabras de Fu Sui antes del partido resonaban en sus oídos. Con razón estaba tan seguro. El resultado ya estaba decidido. Por lo tanto, se habían entrenado durante medio mes solo para acompañar a Fu Sui en sus estudios. ¿Estaba Sai-Jin enojado? Estaba furioso. Pero en ese momento, estaba más impotente que enojado. Fu Sui había ganado el campeonato mediante fraude, así que el premio de 30.000 yuanes había desaparecido. ¿Y qué hay de los gastos médicos de su madre? Sai-Jin salió aturdido y se topó con Fu Sui. Fu Sui vio su mirada aturdida y arqueó las cejas. ¿Qué? ¿Sabes que vas a perder? Sai-Jin frunció los labios y lo miró fijamente. Me robaste mis resultados. Fu Sui abrió mucho los ojos y su corazón se detuvo por un instante. Se preguntó cómo se había filtrado la noticia, pero no entró en pánico. En cambio, sonrió y dijo, no puedes permitirte perder, ¿así que quieres jugar sucio? ¿Robaste mis resultados?, repitió Sai-Jin. La sonrisa de Fu Sui desapareció. Aunque sea cierto, ¿qué importa? ¿Tienes pruebas? O incluso si las tienes, ¿qué importa? Miró a Sai-Jin como si estuviera viendo a un niño inconsciente. ¿Crees que puedes cambiar el resultado? Solo. ¿Basándote en tu cara o en tus resultados de matemáticas? Al ver la expresión enojada pero silenciosa de Sai-Jin, Fu Sui sintió como si la tristeza que se había acumulado en su corazón estos días se hubiera disipado. Le dio un golpecito en el corazón. Te estoy enseñando la lección más importante de tu vida. Sé claro sobre tu posición y no pienses en cosas que no te corresponden. El teléfono que tenía en la mano no dejaba de sonar. Fu Sui lo abrió y fingió impaciencia. Es solo un campeón de competición amateur. ¿Vale la pena armar tanto alboroto? Ya lo sé, te invitaré a un banquete de meteoritos de 30.000 yuanes. Si no es suficiente, añadiré otra mesa. ¿Es suficiente? Sai-Jin, que estaba a punto de irse, de repente se detuvo cuando escuchó la palabra 30.000 yuanes. Los 30.000 yuanes eran originalmente para los gastos médicos de su madre. Pero ahora, Fu Sui se lo había arrebatado y lo había convertido en dinero para su comida. La llamada seguía en curso. Fu Sui se dio la vuelta y se apoyó en la barandilla. La escalera de caracol estaba abajo. Sai-Jin miró el lateral de la barandilla. El tornillo estaba suelto. Este era un punto ciego en la vigilancia. El teléfono que tenía en la mano vibró de nuevo. Sai-Jin pensó que era una llamada del hospital. Contestó, llegaré pronto. Se dio la vuelta y bajó las escaleras. Mientras corría, su mano se agarró accidentalmente a la barandilla, que hizo un leve ruido. Sin embargo, una voz familiar llegó del otro lado del teléfono. ¿Dónde estás? Capítulo 41. Salvando una vida. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué desapareciste en un abrir y cerrar de ojos? La voz de Lewan se oía con claridad desde el otro lado de la línea. Sai-Jin abrió la boca y estaba a punto de decir algo cuando oyó la cálida y suave voz. Los resultados están a punto de salir. ¿Cómo es posible que no estés aquí? Al oír el tono seguro de Lewan, Sai-Jin sintió la garganta seca, se lamió los labios y fingió indiferencia. Es solo un premio, no. Es que no lo haya ganado antes, no importa si voy o no. Sí, sé que eres un prodigio y has ganado innumerables premios, así que un campeonato más es como añadir flores a un brocado, no estarás muy emocionado, pero esta vez es diferente, dijo Lewan. El presidente Ren de Daum Corporation acaba de decir que te tiene en alta estima, así que debe entregarte el premio personalmente. Si no quieres ofender a Daum Corporation y tener fama de arrogante, será mejor que regreses al recinto en 3 minutos. La voz de Sai-Jin se tensó mientras sostenía su teléfono con fuerza. Había captado información de las palabras de Lewan. ¿Dijiste que el presidente Ren me iba a dar un premio? ¿Qué opinas? ¿Te sientes honrado? Ese es el famoso e invencible Ren Rong en el mundo empresarial. Tras ver tu examen, te elogió delante de todos, diciendo que eres una persona extraordinaria. Incluso dijo que te entregaría el premio personalmente, dijo Lewan con orgullo. Sai-Jin guardó silencio durante un rato. Fu Sui, apoyado en la barandilla detrás de él, seguía hablando por teléfono con una sonrisa. Si lo que decía Lewan era cierto, ¿significaba que el plan de Fu Sui había fracasado? Entonces, ¿el campeonato de esta competición seguía siendo suyo? El silencio de Sai-Jin finalmente llamó la atención de Lewan. ¿Dónde estás? ¿Por qué oigo a alguien hablando a tu lado? Esa voz me suena. Lewan escuchó atentamente y descubrió que parecía ser la voz de Fu Sui. De repente, recordó la trama original y dijo, ¿recuerdas lo que te acabo de decir? Debes venir, no solo por el trofeo y la bonificación, sino que el grupo Daum también cuenta con un fondo de apoyo. Una vez que obtengas la aprobación del presidente Ren, el grupo Daum te incluirá en el plan de apoyo y te brindará educación, si lo necesitas. Incluso puedes solicitar un fondo de emprendimiento después de graduarte. Un gran futuro está frente a ti.
No puedes avergonzarte en este momento crítico. Así que no le hagas nada irreparable a Fu Sui, esta escoria. Le Guan se mordió el labio, esperando que Sai Jin entendiera la indirecta en sus palabras. Las acciones de Sai Jin fueron muy sutiles, por lo que no sabía que había adivinado lo que había hecho basándose en su intuición. Sin embargo, aún así, tomó en serio las palabras de Le Guan. Sabía que era imposible para la gente común acercarse a alguien como el presidente Ren, y mucho menos saber tanto sobre el grupo Daon. Ahora, Le Guan, que consideraba que aprender era lo más importante, podía tomarse un día libre para ir al lugar de la competición y descubrir muchas cosas, todo por su propio bien. Aparte de su madre, esta fue la primera persona que tuvo tanta consideración con él. El corazón de Sai Jin se sentía como si lo hubieran sumergido en agua tibia. Era tan blando que era un desastre. Al hablar, su voz tembló un poco. Antes de que pudiera decirlo Sai Jin levantó la cabeza y vio que la barandilla, que había perdido su tornillo, ya no soportaba el peso de un hombre adulto y se derrumbó con un clic. Fu Sui, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, salió despedido por los aires y cayó al suelo antes de poder reaccionar. Ten cuidado. Sai Jin corrió hacia adelante y agarró la mano de Fu Sui, la sujetó con fuerza. Sin embargo, el peso de un hombre adulto superaba su imaginación. Sai Jin casi fue arrastrado por el peso. En ese momento crítico, el hombro de Sai Jin golpeó con fuerza la base de la barandilla, bloqueándolo y evitando que cayera. El dolor era intenso. Sai Jin apretó los dientes y le gritó a Fu Sui, que forcejeaba: si te mueves de nuevo, te soltaré. Fu Sui se quedó en silencio de inmediato y no se atrevió a moverse. El pasillo tenía unos 10 metros de altura, así que las escaleras eran más largas. Miró sus pies, que colgaban en el aire. Si se caía, rodaría por las escaleras. No habría problema si solo se rompiera la pierna, pero si se cayera de cabeza o de cara, sufriría graves consecuencias. Y su vida quedaría prácticamente arruinada. Si fuera más grave, incluso podría perder la vida si se cayera de espaldas o de la columna cervical. Al pensar en estas aterradoras posibilidades, el rostro de Fu Sui perdió el orgullo de antes. Dijo con voz temblorosa: no puede soltarme. Capítulo 42. Descubrimiento. El dolor en los hombros y el entumecimiento en los brazos distrajeron a Sai Jin del estado lamentable de Fu Sui. Al ver que estaba a punto de hablar, dijo: si tienes tiempo para tener miedo, ¿por qué no gritas pidiendo ayuda? Por suerte, el alboroto en su extremo fue demasiado fuerte y atrajo la atención del personal. Al poco rato, alguien vino a sacarlos. Los dos fueron levantados y ambos jadeaban. Sai Jin respiró hondo varias veces y se calmó. Se frotó la mano casi dislocada y recogió el teléfono que había tirado al suelo. La pantalla ya estaba rota. Pensando en el límite de 3 minutos que le había dado Le Guan, se apoyó en la pared y se levantó. Luego, bajó las escaleras y se fue. Todavía en shock, Fu Sui lo miró desde atrás y lo llamó. Oye, ¿por qué me salvaste hace un momento? Ya sabía que le había arrebatado el campeonato y los 30,000 yuanes que tanto le importaban. Incluso se burló de él públicamente. Sai Jin debería haberlo odiado profundamente, pero aún así tomó medidas para detenerlo. Sai Jin se detuvo en seco. El tornillo en su bolsillo era diminuto, pero dolía muchísimo. Sentía como si le quemara el muslo, incluso a través de la tela. Frunció los labios y bajó apresuradamente las escaleras sin decir nada. Sin embargo, fue precisamente por su silencio que Fu Sui se sintió aún más desconcertado. Su rostro oscilaba entre la oscuridad y la luminosidad. Mientras el personal estaba confundido, él maldijo en voz baja: HMPH, ¿por qué finges ser una buena persona? Sai Jin no sabía qué estaba pensando Fu Sui. Regresó corriendo al lugar de la competencia en 3 minutos. No esperaba ver a Le Guan salir corriendo en cuanto entró. Sus ojos se iluminaron al verlo. ¿Por fin estás dispuesto a volver? La mirada de Le Guan lo recorrió. Sus ojos penetrantes captaron su cabello ligeramente despeinado, las manchas de suciedad en su uniforme escolar blanco y las manchas de sangre en su brazo. Se detuvo en seco y lo miró sorprendida. ¿Qué estabas haciendo? Sai Jin se sintió avergonzado. No quería que Le Guan notara sus despreciables pensamientos y acciones, así que inconscientemente escondió los brazos tras la espalda para evitar su vista. Hubo un pequeño accidente, dijo vagamente. Cuando Le Guan vio la figura de Fu Sui por el rabillo del ojo, se sintió aliviada y pensó que no había sucedido nada grave. Está bien, si dices que fue un accidente, entonces fue un accidente. Le Guan no preguntó más, le revisó la herida en la mano. Por suerte, no era grave, pero aún necesitaba tratamiento. Así que sacó un paquete de pañuelos y una curita de repuesto de su bolso y lo empujó al baño. Todavía tienes que subir a recibir el premio después. Deberías asearte primero, si no, si subes al escenario así y los periodistas te toman fotos y las difunden, se convertirá en una historia oscura de la que no podrás librarte para siempre. Cuando salgas, no le digas a nadie que me conoces. No puedo permitirme perder esta imagen. El rostro de Sai Jin permaneció inexpresivo y no dijo ni una palabra. Obedientemente, la dejó hacer lo que quería y entró al baño. De repente, sintió una vibración en su mano.
Lewan bajó la mirada y se dio cuenta de que era el teléfono de Sai-jin. Lo había tomado mientras revisaba su herida y aún lo tenía en la mano. La mitad de la pantalla del teléfono estaba rota y Lewan no podía ver bien las palabras, así que no sabía quién llamaba. Al ver que no era su teléfono, sería de mala educación que respondiera. Inesperadamente, la vibración volvió a sonar 2 segundos después, mostrando la urgencia de la persona al otro lado de la conversación. ¿Pasó algo? Al ver que Sai-jin no saldría tan pronto, Lewan dudó un momento antes de contestar el teléfono. ¿Dónde estás ahora? Tan pronto como Lewan respondió la llamada, una voz femenina vino del otro lado, instándolo a darse prisa. Sai-jin seguía preocupado por su madre, que estaba en urgencias, así que no tuvo mucha paciencia para asearse, solo se lavó la herida con agua y se puso la curita que Lewan le había dado, se limpió el polvo del cuerpo y se alisó el cabello. Al salir, vio a Lewan colgando el teléfono que tenía en la mano era obviamente suyo. Sai-jin se detuvo en seco cuando Lewan lo miró, se tocó la nariz y se disculpó. Lo siento, no dejaba de sonar, así que lo contesté, es del hospital. Sai-jin negó con la cabeza para indicar que no le importaba. Tomó el teléfono y preguntó. ¿Qué dijo la hermana Wu? Lewan lo miró con cautela. La hermana Wu dijo que su condición se ha estabilizado por el momento, le pidió que no se preocupara tanto. En cuanto terminó de hablar, la expresión de Sai-jin permaneció inalterada, pero Lewan sintió claramente que su cuerpo, tenso, se había relajado un poco. Al recordar lo que la hermana Wu había dicho por teléfono, Lewan se sintió profundamente abatido. Capítulo 43. Recibir el premio. Sai-jin no mostró ninguna emoción, no sabía cómo expresar las palabras de consuelo que quería. En ese momento, se oyó el anuncio en el recinto, se anunciarían los resultados y se entregarían los premios. Lewan lo empujó apresuradamente hacia la habitación. Primero consigamos el trofeo y el premio, hablaremos del resto después. Como la vida de su madre no corría peligro por el momento, Sai-jin respiró aliviado y se sintió más tranquilo, se sentó en su asiento y esperó en paz. El maestro de ceremonias pronunció unas palabras formales, como de costumbre, y luego, como había dicho Lewan, Ren-rong subió al escenario personalmente. Las expresiones de padre e hijo de Fu cambiaron al ver la figura de Ren-rong. El padre Fu se quedó atónito. Por un momento, pero rápidamente fingió que no había pasado nada y aplaudió con entusiasmo. Fu Sui, por otro lado, observó al tranquilo Sai-jin. Más allá de la sorpresa, había una emoción indescriptible en su rostro. No parecía perdido ni triste, ni enfadado, más bien, parecía reacio, pero también un poco aliviado. Con la intervención del presidente Ren, los trucos de la familia Fu no surtieron efecto. Por lo tanto, los resultados de la competencia volvieron a la normalidad y Sai-jin ganó el trofeo del primer lugar y el premio en metálico. Joven, te he notado desde el comienzo de la competencia. Una cosa es ser ingenioso, pero lo que más me atrajo fue tu actitud tranquila y serena. Tienes el aire de un gran general a tan temprana edad. Debajo del escenario, Ren-rong sostenía la mano de Sai-jin. Me enteré de que acabas de salvar al estudiante Fu. El presidente Fu debería agradecerte como es debido esta vez. Debería. El padre de Fu Sui también expresó rápidamente su gratitud. Si no fuera por el estudiante Sai, nuestro Fu Sui habría estado hospitalizado mucho tiempo. Incluso dijo que le prepararía un gran regalo a Sai-jin. Naturalmente, Sai-jin no querría un regalo de agradecimiento de la familia Fu. En realidad, no quería salvar a Fu Sui, pero no quería cometer un error imperdonable por su impulsividad. Sabía muy bien que el bienestar de una persona disminuiría gradualmente, si no se detenía al borde del abismo hoy, temía volverse inescrupuloso en el futuro. El incidente de hoy fue una advertencia para él. Solo había una cosa que preocupaba más a Sai-jin, le preguntó al presidente Ren. No esperaba que el presidente Ren revisara personalmente los exámenes finales. En respuesta, Ren-rong se limitó a darle una palmadita en el hombro. Has hecho un buen amigo. Resultó que Ren-rong no estaba preparado para asistir a la competencia de hoy desde el principio. El vicepresidente de la compañía estaba a cargo de la ceremonia de premiación. Fue solo porque un líder gubernamental decidió asistir al evento de último minuto que Ren-rong, quien había concertado una cita para salir a jugar con su querida nieta, acudió apresuradamente tras recibir la noticia. Recientemente, el grupo tuvo un proyecto con el gobierno, por lo que Ren-rong le dio gran importancia a la comunicación con el líder. Tuvo que confiar temporalmente a su nieta de 5 años, Ren-wan, a su asistente. Al final, la pequeña Ren-wan ya estaba disgustada porque su abuelo la había dejado plantada en el último momento. Al ver que su abuelo la había dejado sola, se enfureció. Por eso, al ver que el asistente no le prestaba atención, salió sola y en secreto. Sin embargo, al salir corriendo del club, se quedó atónita. Había gente por todas partes. Resultó que en la plaza frente al club, las celebridades estaban celebrando un encuentro, por lo que se había reunido una gran cantidad de fans. Era una pequeña frijolita de menos de la mitad de la altura de una persona, pero al mezclarse con la multitud,
Perdió repentinamente el sentido de la orientación y lo siguió como una mosca sin cabeza. La pequeña Ren Wan era la hija predilecta de la familia Ren y había estado bien protegida desde pequeña. Nunca antes se había encontrado con una escena así y se asustó de inmediato. Hoy era la competencia de Sai Jing. Tras pensarlo mucho, Le Wan decidió venir a animarlo. Sin embargo, no esperaba que alguien la golpeara antes de entrar. Miró hacia abajo y vio a una linda niña con 2 coletas y una muñeca en las manos. Tenía los ojos rojos y llorosos mientras se cubría la cabeza y la miraba. Su rostro estaba lleno de dolor. Era obvio que la persona que había chocado con ella era esta pequeña niña. ¿Te lastimé? Le Wan se agachó rápidamente para revisarle la frente. Inesperadamente, la niña estaba muy atenta a pesar de su corta edad y esquivó su mano. Le Wan no tuvo más remedio que extender las manos. «Está bien, no te tocaré, ¿y tus padres?» Miró a su alrededor. Y no encontró ningún adulto similar, solo podía suponer que la niña había desaparecido. «Entonces, ¿perdiste a tus padres?», preguntó Le Wan. Capítulo 44. Conocer a alguien. Sin embargo, la niña seguía sosteniendo su cabeza y mirándola fijamente sin decir palabra. Le Wan no tuvo más remedio que señalar la sala de seguridad que estaba no muy lejos. ¿Tu profesor te enseñó a buscar a la policía si te pierdes? Te llevaré a la policía y dejaré que te ayuden a encontrar a tus padres, ¿de acuerdo? La niña vio a un oficial de policía en la caseta de vigilancia y dudó un momento antes de finalmente asentir. Entonces, Le Wan intentó tomarle la mano, la niña forcejeó un rato, pero al final la siguió hasta la caseta de vigilancia. Gracias, pequeño camarada. El policía llevó a la niña a una silla y la sentó, se giró y agradeció a Le Wan por su acto heroico. No es ninguna molestia. Le Wan miró su teléfono, la competencia ya había comenzado, estaba a punto de entrar al recinto para verla, pero justo cuando se dio la vuelta, una pequeña mano la agarró de la ropa. Bajó la cabeza y vio que la niña se había agarrado la esquina de su ropa, no tuvo más remedio que agacharse y mirarla. ¿Qué ocurre? La niña finalmente habló, su voz infantil tenía un tono autoritario. No se te permite salir. Por su forma de vestir, Le Wan supo que provenía de una familia adinerada. Cuando la niña habló, se convenció aún más. Sin embargo, Le Wan no era de las que malcrían a una niña, apartó la esquina de su camisa de la mano de la niña. «Me voy, ¿qué quieres?» La niña abrió mucho los ojos, como si no esperara que alguien la desobedeciera. Se quedó atónita por un momento, y de repente abrió la boca y rompió a llorar a gritos. De repente, todos en la caseta de vigilancia miraron a Le Wan. Estaba tan asustada que levantó las manos para demostrar que no había hecho nada. Miró a la niña y vio que no tenía lágrimas en el rostro, solo lloraba. Le Wan le señaló la cara. Ella lo está fingiendo. En cuanto terminó de hablar, las lágrimas corrieron por los ojos de la niña, incluso Le Wan quedó atónito ante la velocidad. Esta vez, bajo la mirada un tanto condenatoria del oficial de policía, Le Wan no pudo huir y solo pudo agacharse para persuadirla. La niña que había logrado su objetivo dejó de llorar al instante, solo la miraba con los ojos, con una expresión de astucia. Le Wan se tocó la naricita. ¿De qué familia vienes? Es un verdadero dolor de cabeza tenerte aquí. No te atrevas a tocarme. La niña arrugó la nariz y apartó la mano de un manotazo, incluso enfatizó. No puedes decir nada malo de mí, no soy una diablilla, soy una princesita. Oye, tienes un temperamento terrible, ¿y qué si te toco? Le Wan extendió ambas manos hacia su cintura y le hizo cosquillas. La niña se encogió inmediatamente. Ah, para. ¿Eres el pequeño diablo? Le Wan le preguntó mientras le hacía cosquillas. La niña giró el cuerpo para evitarlo, se reía a carcajadas, pero aún así dijo con terquedad. Eres el pequeño diablo. Ren Rom, quien había perdido a su nieta, estaba sufriendo un fuerte dolor de cabeza. Por suerte, había muchas cámaras de vigilancia en la sala de exposiciones, así que captaron claramente su paradero. Cuando llevó apresuradamente a la gente a la sala de guardia, vio a su nieta de pie en un taburete, cara a cara con una adolescente. Las dos discutían alegremente. Mientras tanto, los policías presentes los miraban con el ceño fruncido. Eres tan infantil. Tú eres la infantil, respondió la niña. Soy mucho mayor que tú, así que no soy infantil, tú eres la infantil. Eres mucho mayor que yo, pero eres aún más infantil, qué vergüenza. Que una niña de 5 años la menospreciara no era algo que Le Wan pudiera soportar. Se arremangó y estuvo a punto de pelear con ella, pero al levantar la vista, vio a un grupo de personas con traje y zapatos de cuero mirándolas con ojos brillantes. Cuando volvió a bajar la cabeza, la niña que acababa de hacer ruido le había dado la espalda, de pies a cabeza, emanaba un aura que decía: estoy muy enojado y tienes que venir a convencerme. Parecía que su familia había llegado. Le Wan tosió y se arremangó de nuevo, avergonzada. Ren Rong se sorprendió al verlos divertirse tanto.
Después de todo, su nieta había sido mimada por ellos desde que nació y había desarrollado un carácter delicado, no tenía buen carácter, y había aún menos gente a la que tomar en serio. Mirando el rostro familiar de Lewan, pensó por un momento y preguntó. ¿Eres la hija de la familia Lechan? ¿Me conoces? Lewan estaba un poco sorprendido. Escuché a tu padre mencionarte, respondió Renrong. Capítulo 45. Suerte. Papá le tenía la costumbre de publicar fotos de su familia en redes sociales, especialmente de su querida hija, Lewan. Publicaba sobre ella cada pocos días. La familia Ren y la familia Le también tenían negocios, así que se conocían. Cuando Renrong estaba libre, de vez en cuando miraba lo que publicaba, por lo tanto, tenía una idea de los rostros de la familia Le. Mucha gente comentó que no esperaban que Lechan, de aspecto habitualmente serio, fuera alguien tan fanfarrón con su familia. Había demasiada gente juguetona en el círculo con hijos ilegítimos, por lo que personas como Lechan parecían raras. Sin embargo, fue precisamente por eso que Renrong tenía una mejor impresión de Lechan. Por eso, cuando reconoció a Lewan, su actitud se volvió aún más amigable. No solo yo, creo que muchos de los amigos de tu padre también te conocen. Por las palabras de Renrong, Lewan adivinó lo que estaba pasando, así que solo pudo sonreír con torpeza. Después de todo, este era el único pasatiempo de su padre, y no podía detenerlo, ¿verdad? Tras saber que Lewan también estaba allí para ver la competencia, Renrong sugirió que entraran juntos. Lo más importante era que la pequeña Renwan, que acababa de discutir acaloradamente con Lewan, se resistía a separarse de ella, solo. Podía decirse que el humor de la niña era impredecible, a veces sombrío y a veces alegre. En el camino, Renrong le preguntó por qué había venido a ver el partido. ¿A ustedes, niñas, no les gusta perseguir a las celebridades? Señaló la larga fila de fanáticas afuera. Lewan miró el enorme cartel en la plaza y negó con la cabeza. Esta estrella no es tan guapa como mi amigo, aunque quisiera perseguirlo, mejor iría tras él. No solo es guapo, sino también inteligente, es un dios de los estudios. Renrong pensó por un momento. ¿Podría tu amigo llamarse Sai King? Recordó que, entre todos los concursantes, esta persona era la más atractiva. Podía recordar su apariencia con solo una mirada. ¿Lo conoces? Lewan se divirtió. Así es, con su aspecto, la gente siempre lo recordaría. Simplemente no entendía por qué la hija mayor era ciega y solo miraba a Fusui, ese cabrón. Lewan pensó en Fusui, y Renrong también recordó vagamente que la familia Fu y la familia Le parecían tener un compromiso y que el hijo de la familia Fu parecía estar participando en la competencia de hoy. En tales circunstancias, Lewan no fue a apoyarlo, sino que prestó atención a la competencia de otra persona. Esto se estaba poniendo interesante. Sin embargo, era un hombre y no era apropiado que le importaran los chismes de una niña. Parece que este estudiante, Sai Jing, es muy destacado, por eso estás tan impresionado. Por supuesto, dijo Lewan con seguridad, si no hay accidentes, será el campeón de esta competición. No necesariamente, dijo Renrong con indiferencia, oí que el hijo de la familia Fu también participa en el concurso, oí que también es muy bueno en matemáticas, ¿y si gana el premio? A menos que haya hecho trampa, es imposible, las matemáticas de Fu Sui eran realmente buenas, pero en opinión de Lewan, no estaba al mismo nivel que Sai Jing. Renrong no se tomó en serio sus palabras, pensó que la niña pensaría que quien le gustara era poderoso. Sin embargo, no. Esperaba que Sai Jing realmente quedara primero en las 2 primeras rondas, así que, cuando recibió los resultados de la final de sus subordinados y Fu Sui estaba en primer lugar, las palabras de Lewan, a menos que haya hecho trampa, le vinieron a la mente. Como jefe del grupo Daong, Renrong naturalmente no se tomaría en serio las palabras de Lewan. Sin embargo, no toleraba que nadie le causara problemas en sus narices, así que pidió revisar el examen en persona. Al ver que el presidente Ren estaba a punto de enojarse, la persona que había recibido el soborno tuvo miedo de verse implicada, por lo que rápidamente devolvió los papeles de prueba con la excusa de que un miembro del personal no tuvo cuidado y se equivocó en la orden. Cuando Van Wong vio sus expresiones y cómo reaccionaron, supo lo que estaba pasando, no se enfureció de inmediato, sino que lo reprimió por el momento y los atacó uno por uno. Por supuesto, Renrong no necesitaba contarle a Sai Jing, un forastero, sobre estos escándalos que involucraban al grupo, solo mencionó que todo se debía a las gestiones de Lewan. Sai Jing sostuvo el trofeo en la mano y miró a Lewan, quien sonreía no muy lejos, no pudo evitar sonreír. Ella es realmente muy buena. Probablemente había gastado toda la suerte de su vida para conocerla. Por cierto, ¿estás interesada en unirte al proyecto Creación del Sueño de la Estrella Azul de nuestro grupo? Renrong le dio una invitación. Capítulo 46. Gracias. El proyecto de creación de Sueños Estrella Azul es un programa de formación de talentos lanzado por la corporación Daong con fines benéficos. También era la fundación que Lewan acababa de mencionar.
La razón por la que Renron valoraba a Sai-Jin era, en primer lugar, que era realmente excepcional y cumplía con los requisitos del proyecto. En segundo lugar, aunque desconocía las pequeñas artimañas de la familia Fu durante la competencia, la corporación Daong le debía un favor por los contratiempos de tener que evitar el incidente, lo que permitió que la competencia terminara con buen pie. Sai-Jin dudó un momento y no respondió de inmediato. Mientras tanto, Renron le había pedido a su secretaria que le pasara los datos de contacto del responsable de la fundación antes de animarlo. Puedes tomarte tu tiempo para considerarlo. Tras recibir el premio, Sai-Jin tenía prisa por regresar al hospital, por lo que se saltó la fiesta de celebración. Vamos, te llevaré al hospital entonces. Lewan abrió la puerta de su auto para dejarlo entrar. Sai-Jin guardó silencio un rato antes de preguntar, ¿no estabas ocupado hoy? ¿Por qué viniste de repente? Lewan giró el volante y el coche giró gradualmente para incorporarse al tráfico. Respondió con naturalidad, pase lo que pase, sigues siendo mi profesora, como alumna tuya, siempre te apoyaré, ¿de acuerdo? Aunque olvidó mencionar que, de hecho, había ido primero a la escuela, pero la competencia no le permitía repasar, así que vino aquí. Fue una lástima que llegara demasiado tarde e incluso se retrasara por el asunto de Renwan. Para cuando entró al recinto, Sai-Jin casi había terminado la competencia. Sai-Jin miró a Lewan, quien iba al volante, conducía con soltura, pero con habilidad, como si fuera una conductora experimentada. Era difícil imaginar que ese día chocara por detrás a un coche en la carretera y provocara un accidente de tráfico. Pero también fue gracias a este error que pudieron tener tantas interacciones más adelante. Sentado en el coche, mientras observaba el tráfico, Sai-Jin recordaba las pequeñas cosas que habían sucedido desde que se conocieron. Al mismo tiempo, la situación de su madre también le rondaba la mente. Se sentía conflictuado y preocupado, así que no dijo nada. Lewan miró sus cejas fruncidas y supuso que estaba preocupado nuevamente por su madre en el hospital, por lo que tampoco lo molestó. Al llegar a la entrada del hospital, Lewan apagó el motor. Ya llegamos. El sonido de su voz despertó a Sai-Jin, miró la conocida entrada del hospital y recobró el sentido. Se desabrochó el cinturón de seguridad y dijo, gracias. Tras conocerlo durante tanto tiempo, Lewan ya entendía más o menos su carácter. Sabía que estaba acostumbrado a ser independiente y no le gustaba molestar a los demás ni deberles favores. Sin embargo, la noticia que acababa de recibir de la hermana Wu la preocupó un poco, considerando que, en la trama original, su inclinación al mal probablemente estaba relacionada con la muerte de su madre. Lewan dudó un momento antes de finalmente decir, si necesitas ayuda, llámame. Sai-Jin salió del coche, sostuvo la puerta abierta y se agachó para mirarla. Gracias de nuevo por lo de hoy, aunque el presidente Ren solo lo mencionó una vez, sabía que sin Lewan no habría podido conseguir el premio para pagar las facturas médicas. Lewan aún no tenía claro qué había pasado realmente en la competición y simplemente pensó que estaba hablando de que ella iba a verlo competir y lo enviaba al hospital, por lo que le quitó importancia diciendo, no es nada. Sai-Jin frunció los labios. Desde que se conocieron, Lewan lo había ayudado demasiadas veces. Si seguía diciendo gracias una y otra vez, ¿no estaría diciendo tonterías? Cuando Lewan vio su expresión inusualmente seria, se sintió confundida. ¿Pasa algo? Sin embargo, Sai-Jin cambió de tema repentinamente. Ya viene el próximo examen de prueba, dijo antes de sacar un cuaderno de su mochila. Tu plan de repaso es muy completo, pero si quieres mejorar tus calificaciones rápidamente, deberías centrarte en los puntos de conocimiento que he resaltado con rotulador rojo. Había dedicado casi una semana a esto, porque era la única manera de ayudar a Lewan. ¿En serio? Le lo tomó como si hubiera encontrado un tesoro y examinó detenidamente el análisis de cada tema. ¿Predijiste el alcance de mis exámenes? Como era de esperar, todavía hay una gran diferencia entre el prodigio y yo. Sai-Jin le entregó todo a Lewan y corrió al hospital. Con alegría, guardó su preciada laptop en su bolso, pero al mirarla, vio casualmente un trofeo en el asiento del copiloto. Era el trofeo que Sai-Jin acababa de ganar en una competencia y lo había dejado en el auto. Lewan negó con la cabeza. Esto es claramente favoritismo, ambos son premios al primer puesto, pero el dinero del premio estaba guardado en su bolso, mientras que el trofeo estaba guardado con naturalidad en mi coche. Capítulo 47. Un abrazo. Pero aún así, esto seguía perteneciendo a Sai-Jin. Al ver que ya había ingresado al hospital, Lewan no tuvo más remedio que perseguirlo con el trofeo. Como Sai-Jin medía más de 1,8 metros, tenía cintura delgada y piernas largas, un paso suyo equivalía a 2 para ella. Cuando entró corriendo al vestíbulo del hospital, Sai-Jin no estaba por ningún lado. Incluso cuando intentó llamar, no pudo comunicarse. Lewan recordó vagamente la llamada de la enfermera y supuso que debía haber ido a la sala de hospitalización, así que se dirigió a esa parte del edificio. El ascensor llegó con un ding. En cuanto Lewan entró y presionó el botón para cerrar la puerta, una mano de articulaciones gruesas la detuvo repentinamente. Un hombre de mediana edad entró.
La mirada de Leguán recorrió inadvertidamente a la otra persona y se sobresaltó por su expresión sombría. Inmediatamente bajó la vista y se hizo a un lado sin querer. Señorita, por favor, ayúdeme a presionar el botón del sexto piso, sonó de repente una voz ronca en el ascensor, poniendo a Leguán con los brazos y la piel de gallina. Se quedó atónita un momento antes de poder responder. De acuerdo, entonces pulsó el número 6. Din, habían llegado a la sala de hospitalización del departamento de cardiología, en el sexto piso. Cuando se abrió la puerta, el hombre de mediana edad salió corriendo. Leguán, que estaba cerca de la puerta del ascensor, notó que algo le rodeaba el pecho cuando pasó. ¿Cómo? Solo le echó un vistazo rápido y no lo observó detenidamente. Leguán no le prestó mucha atención. Casualmente, también había llegado al departamento de medicina renal, en el 9º piso. Tomó el trofeo y salió corriendo. Entonces encontró a Sai-Jin fuera de la sala. Estaba hablando con el médico de cabecera. Allí mismo, en el pasillo, el médico de cabecera revisaba su historial médico. La situación empeora cada vez más. El tratamiento farmacológico ya no tiene sentido para el paciente, así que debemos intentar que la cirugía se realice lo antes posible. Las arrugas de su rostro eran tan profundas que podrían aplastar una mosca. Obviamente, estaba muy preocupado por la situación actual, pero el problema ahora es que no hay un riñón adecuado. El adolescente se apoyó en la pared con la cabeza gacha y no dijo nada. Había hecho una comprobación de compatibilidad hacía tiempo, pero por desgracia, no era compatible. El médico suspiró. ¿Tiene el paciente otros familiares? Sai-Jin negó con la cabeza. Vi que ya te registraste para ser donante de riñón hace 5 años, pero ya has esperado tanto. Probablemente deberías haberte dado cuenta de que las posibilidades son escasas, así que te sugiero que te prepares mentalmente. El médico no fue explícito, pero Sai-Jin sabía lo que quería decir. El médico asistente suspiró una vez más antes de darle una palmadita en los hombros a los jóvenes. Mientras tanto, haremos lo mejor que podamos. Sai-Jin asintió levemente con la cabeza. Al ver la expresión deprimida del joven, Leguán sostuvo el trofeo y dudó si debía acercarse. Sin embargo, él ya la había notado y su mirada se posó en el trofeo que sostenía. Esbozó una fea sonrisa y dijo, «Gracias por traerlo». Leguán tuvo que fingir que no había pasado nada. «Es tu culpa por ser tan olvidadiza. La última vez fue un brazalete, y esta vez es un trofeo. Prefiero no perder el tiempo dándote otro regalo». Leguán le devolvió el trofeo a Sai-Jin, quien extendió la mano. Pero no la sujetó. En cambio, le agarró la mano y presionó su palma seca pero cálida contra su muñeca. Antes de que Leguán pudiera reaccionar a lo que iba a hacer, la mano que la sujetaba se tensó y ella se inclinó hacia adelante y chocó contra una pared cálida. La falda blanca alrededor de su tobillo se balanceó en el aire como una ola, y el trofeo dorado cayó al suelo con un ruido metálico, lo que sorprendió tanto a Leguán que sintió como si su corazón hubiera dado un vuelco. La esbelta joven estaba perfectamente encajada en los brazos del chico. «Sai-Jin, me estás asfixiando». El corazón de Leguán latía con fuerza mientras finalmente lograba encontrar su voz mientras luchaba por apartarlo. Sai-Jin bajó la cabeza y la hundió en sus hombros. No sabía si era el aroma a champú o a perfume, pero solo sabía que un ligero aroma dulce le llegaba a la nariz. «Lo siento, pero podemos quedarnos así un rato». Una voz baja y ronca con un dejo de súplica resonó en sus oídos. Leguán parecía un conejo asustadizo recién mojado. Aunque se le erizó el vello, accedió de inmediato a su petición. Sus manos dudaron un momento, pero al final, rodeó con suavidad la cintura del joven. «Está bien, regresa y cuida de la tía. No tienes que despedirme». El abrazo reconfortante no duró mucho. La inusual debilidad que Sai-Jin reveló se retractó rápidamente. Como ya le había entregado el trofeo para su madre inconsciente, no era apropiado que Leguán se quedara allí más tiempo, así que se despidió. Después de lo sucedido, la distancia entre ambos parecía haberse acortado mucho. Sai-Jin dijo entonces algo suave, algo muy inusual: «Cuando llegues a casa, envíame un mensaje». Leguán asintió mientras se tocaba las orejas, que aún le ardían. Salió de la sala a toda prisa. Capítulo 48. Crítico. El médico dijo que necesitas tomar más vitaminas, así que te peleo una manzana. Al pasar por una sala, se oyó una voz de mujer desde adentro. Leguán giró la cabeza y vio a un hombre de mediana edad sentado junto a la cama, pelando una manzana con un cuchillo de fruta. De repente, algo cruzó por la mente de Leguán. Así es, era un cuchillo. Lo que rodeaba el pecho del hombre de mediana edad tenía claramente la forma de un cuchillo. ¿Se encontró con una disputa médica? Ella se sorprendió, pero se tranquilizó rápidamente. No era extraño ver un cuchillo en el hospital, igual que este hombre de mediana edad. ¿Y si lo trajeron para pelar frutas? Eso se dijo Leguán, pero la imagen de la expresión sombría del hombre de mediana edad seguía presente en su mente, y no pudo evitar entrar en pánico. Entró en el ascensor y pulsó el botón del primer piso. Al ver que el ascensor estaba a punto de bajar, apretó los dientes y pulsó el botón del sexto piso.
La puerta del ascensor se abrió con un din. Lewan salió rápidamente y sacó de su bolso una pistola eléctrica del tamaño de la palma de la mano, sosteniéndola en la mano por si acaso. Todo el edificio de pacientes hospitalizados era un espacio cuadrado. Al salir del ascensor, Lewan observó cada sala, una tras otra, pero no pudo encontrar al hombre de mediana edad después de recorrerlas. ¿Pudo haberse ido? Justo cuando Lewan dio un suspiro de alivio, se dio la vuelta y vio a la persona que había estado buscando saliendo del baño público al final del pasillo. El hombre pasó junto a ella como si no la viera y se dirigió directamente a la sala de guardia del médico. Lewan levantó la vista y vio a 4 o 5 médicos jóvenes trabajando en la sala de guardia. El hombre le daba la espalda y, como ella esperaba, sacó un cuchillo del tamaño de la palma de la mano de su pecho. Además de ellos dos, había una anciana sujetando la barandilla y una enfermera ordenando el coche de la enfermera. Ninguna de las dos se había percatado del comportamiento aterrador del hombre. Lewan apretó la pistola eléctrica y se acercó al hombre sin dudarlo. Cuanto más se acercaba, más rápido se volvían sus pasos. Solo tenía una oportunidad. No debía desaprovecharla. El sonido de pasos apresurados provenía del pasillo, sobresaltando al hombre de mediana edad. Estaba a punto de darse la vuelta para mirar. Los ojos de Lewan se entrecerraron. Apretó con fuerza la pistola eléctrica y golpeó la mano derecha del hombre, que sostenía el cuchillo. Con un chisporroteo, el hombre gritó y el cuchillo afilado que sostenía cayó al suelo con un estruendo. Lewan se agachó rápidamente, recogió el cuchillo y luego huyó rápidamente del hombre de mediana edad. El grito del hombre de mediana edad conmocionó a todos los que estaban cerca. Las enfermeras y la familia del paciente se asomaron para ver qué pasaba. Vieron al hombre de mediana edad apoyado contra la pared, cubriéndose el brazo con la mano, miraba fijamente a una joven con un cuchillo en la mano. Parecía que la chica había apuñalado a un hombre de mediana edad. Algunos de los más tímidos gritaron, «asesinato». Tan pronto como salió esa voz, todo el piso era como agua hirviendo. Todos ustedes, retrocedan. Al ver que el hombre de mediana edad volvía a sacar algo de su bolsillo, Lewan temió que hubiera otras herramientas escondidas en su bolsillo, por lo que gritó rápidamente, tratando de hacer que las personas que lo rodeaban retrocedieran. Con manos temblorosas, el hombre sacó un teléfono viejo de entre sus ropas y contestó la llamada. Tras unas cuantas frases, se arrodilló en el suelo y rompió a llorar. Este cambio repentino sorprendió a todos. En ese momento, los guardias de seguridad del hospital finalmente llegaron a toda prisa. Lewan arrojó rápidamente el cuchillo afilado que tenía en la mano. Los dos fueron invitados a la sala de seguridad. Como alguien había llamado a la policía, esta también acudió rápidamente. El que llegó era un veterano policía. Cuando Lewan le dijo que quien quería provocar una disputa médica era un hombre de mediana edad, inmediatamente recuperó las imágenes de la cámara de vigilancia del pasillo del hospital. Al observar la escena en la que la pequeña niña arrebataba valientemente el cuchillo de la cámara de vigilancia, el viejo policía miró fijamente a Lewan. «Eres demasiado atrevida, niña, sabías que tenía un cuchillo, pero aún así te atreviste a chocar con él. ¿No te enseñó tu maestra que lo primero que debes hacer cuando estás en peligro es llamar a la policía?» Lewan sabía que había sido demasiado impulsiva, se rascó la nariz, avergonzada. Era demasiado urgente en ese momento, así que no pensé mucho en ello. El viejo policía dijo. «¿Todavía queda la seguridad del hospital? ¿No pensaste en llamarlos? ¿Y si tu taser no lograba reducirlo y te apuñalaba? ¿Lo aguantarías?» Esto es una tontería. Capítulo 49, la historia completa. Al ver la mirada preocupada del viejo policía, Lewan se encogió en su silla y bajó la cabeza, sin atreverse a hablar. De hecho, ella era como Sai-Jin, estaba acostumbrada a hacer lo que quería. Por eso, cuando descubrió que el hombre iba a causar una disputa médica, su primera reacción fue detenerlo en lugar de pedir ayuda. Cuando el joven policía que estaba a su lado vio que Lewan estaba acurrucado allí lastimosamente, detuvo rápidamente al viejo policía. Bien, aunque el comportamiento de la joven fue un poco imprudente, seguía ansiosa por salvar a la gente. Está bien si no la elogias, pero ¿y si la asustas con una actitud tan feroz? Ni siquiera le tiene miedo a la persona que causó el problema. ¿Por qué me tendría miedo a mí?, murmuró el viejo policía. Los niños de hoy en día son muy atrevidos, se atreven a todo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes?, le preguntó a Lewan. Lewan tenía miedo de que llamara a casa, por lo que rápidamente levantó la mano y dijo. Me llamo Lewan, ya tengo 18 años, ya soy adulta. Eso significaba que no había necesidad de informar a sus padres sobre un asunto tan insignificante. El viejo policía la miró y no dijo nada. Se giró para preguntarle al hombre que presentó la denuncia. Resultó que el hombre de mediana edad se llamaba Chen Wei y era obrero de la construcción. Tenía 48 años ese año. Su esposa falleció en un accidente hace más de 10 años, dejándolo con una hija de 3 años. Durante muchos años, Chen Wei nunca volvió a casarse. Trabajó duro para criar a su hija y la envió a la universidad.
Al final, su hija se desmayó repentinamente en la escuela, la llevaron al hospital para una revisión y descubrieron que tenía una lesión en la válvula cardíaca. Su estado era muy grave y necesitaba cirugía. De lo contrario, con su condición, temían que no durara 6 meses. El costo total de la cirugía fue de casi 200,000 yuanes. Incluso después del reembolso del seguro médico, tuvo que asumir más de 100,000 yuanes, sin mencionar el costo del tratamiento preoperatorio y posoperatorio. Lo más lamentable fue que el jefe de la empresa donde trabajaba se había fugado con el salario que les debía a los trabajadores durante más de medio año. Solo tenía 20,000 yuanes ahorrados, y los gastó rápidamente. Su hija seguía hospitalizada esperando la operación. Buscó dinero, pero no lo logró. Al ver que el estado de su hija empeoraba día a día, Chen Wei se desesperó. De hecho, tuvo la idea extrema de que, ya que no hay forma de curarla, ¿por qué no morimos todos juntos? Así que gastó unas cuantas docenas de yuanes en comprar un cuchillo afilado en el mercado y fue al hospital. El médico a cargo de la condición de su hija también se acercó corriendo. Al escuchar sus palabras, se enojó tanto que le temblaban las manos, lo señaló y lo regañó. ¿Por qué estás tan confundido? ¿No te lo dije? Primero, reúne algo de dinero y paga una parte de los gastos por adelantado. Intentaremos terminar la cirugía primero. Poco a poco puedes pensar en cómo pagar el resto. Puedes esperar hasta el alta. ¿Por qué tuviste que elegir un método tan extremo? Simplemente no puedo reunir el dinero. Chen Wei se acuclilló en la esquina de la pared y abrazó su cabeza mientras sollozaba. Ya pagué una parte, pero aún me queda el resto. ¿Dónde voy a conseguir más dinero? El viejo policía también lo reprendió por estar confundido. ¿Entonces quieres terminarlo tú primero y dejar que tu hija yace sola en la cama del hospital esperando la muerte? Chen Wei se puso en cuclillas en el suelo y se secó la cara. No voy a morir. Mi colega llamó para decir que encontró a ese jefe sin escrúpulos. Prometió pagarnos primero la mitad del sueldo. Miró al médico con súplica. ¿Me darán 50,000 yuanes en total? ¿Pueden operar a mi hija? Siempre que esté dentro de las normas del hospital, operamos al paciente, afirmó el médico. Chen Wei se arrodilló y se inclinó 3 veces. Al principio, los médicos que lo rodeaban se enojaron un poco con él, pero al verlo así, sintieron más compasión. Dado que las acciones de Chen Wei no causaron ningún daño real, el hospital no planeó exigirle responsabilidades, por lo tanto, ambas partes resolvieron el asunto en privado. En cuanto a la valiente Le Guan, además de ser reprendida por los antiguos policías, se dijo que la comisaría solicitaría una medalla por su acto de valentía. Si lo conseguía, recibiría una bonificación y su acción quedaría registrada en su expediente. Si deseaba trabajar en el gobierno en el futuro, esto le sería útil para su ascenso. Después de escuchar la lista de beneficios del joven policía, solo había una cosa que preocupaba a Le Guan. Soy estudiante de 3er año de bachillerato. ¿El examen de admisión a la universidad me dará puntos extra? Lamentablemente, el joven policía meneó la cabeza. No hay puntos de bonificación. Como resultado, las expectativas de Le Guan sobre la medalla cayeron inmediatamente a la mitad. El viejo policía la miró fijamente. ¿Por qué? ¿Te arrepientes ahora que sabes que no puedes obtener puntos extra para el examen de admisión a la universidad? Capítulo 50. Buenas acciones. No me arrepiento. Al escuchar las palabras ligeramente sarcásticas del viejo policía, Le Guan resopló. El viejo policía sonrió y se mofó. Mírate la cara. Se nota en toda la cara que te atreverás a hacerlo la próxima vez. ¿Por qué no contacto a tus padres y les pido que te ayuden a ser más consciente de las crisis? No lo volveré a hacer. Prometo que te buscaré en cuanto tenga algún problema. Si su familia se enterara, la mantendrían cautiva y la hostigarían durante mucho tiempo. Incluso podrían enviar a alguien para vigilarla. Le Guan no estaba dispuesta a sufrir semejante castigo. ¿Qué será la próxima vez? Cuando la enfermera le dijo que había una disputa en el hospital, a Sai Jing le dio un vuelco el corazón al darse cuenta de que la niña que describían se parecía mucho a Le Guan. Bajó corriendo las escaleras de emergencia. Al ver que Le Guan seguía con vida, sintió alivio. Sin embargo, la oyó decir, la próxima vez. Oye, ¿por qué bajaste aquí? Cuando Le Guan lo vio, de repente se sintió un poco culpable por alguna razón. El viejo policía captó su expresión y le dirigió a Sai Jing una mirada significativa. Esta debe ser tu novia, llévala de vuelta y edúcala para que no sea tan atrevida la próxima vez. Justo cuando Le Guan estaba a punto de replicar, Sai Jing se acercó con naturalidad y le tomó la mano. Le Guan guardó silencio al instante. Hizo una reverencia al viejo policía. Disculpen las molestias. El viejo policía saltó rápidamente. No hice mucho hoy, no tienes que agradecerme. Después de terminar de hablar, se fue a toda prisa. El joven policía sonrió y se disculpó con Le Guan. No te tomes a pecho lo del policía criminal. Cuando estaba en una misión, se encontró con un joven que también hacía una buena obra. Tuvo mala suerte y el criminal lo apuñaló 2 veces, y no pudo salvarse. El oficial Sin siempre lo ha recordado.
Por eso se enojó tanto cuando te vio actuar con tanta imprudencia. Leguán agitó la mano con indiferencia. Sé que está preocupado por mí, no me lo tomaré a pecho. Ella aún distinguía entre el bien y el mal, por eso, obedientemente, dejó que la regañara. Chen Wei también se había calmado, sabía que sus acciones habían sido demasiado impulsivas y que casi había entrado en el camino de la condenación eterna. Se acercó a agradecerle a Leguán con el rostro lleno de vergüenza. Señorita, gracias por salvar mi vida y la de mi hija. Mirándolo ahora, su rostro carecía de esa tristeza y parecía un hombre honesto de mediana edad. Solo se podía decir que no se podía juzgar un libro por su portada. Cuando alguien se veía obligado a llegar a un callejón sin salida, ¿quién sabía en qué clase de existencia aterradora se convertiría? Leguán estaba a punto de moverse cuando se dio cuenta de que su mano seguía en la de Sai Jing. Luchó de forma antinatural durante un rato antes de que Sai Jing la soltara. De repente, Chen Wei retrocedió asustado. Sai Jing lo miraba fijamente con ojos profundos. Ella tosió y Sai Jing miró hacia otro lado. Leguán sacó un trozo de papel de su bolsillo y anotó un número de teléfono. Puedes contactar a esta persona. Dile que una señora de apellido le te lo presentó. Quizás pueda ayudarte. Cuando una empresa alcanzaba cierto nivel de desarrollo, inevitablemente lanzaba proyectos benéficos para ganarse el favor del público y mejorar su imagen. La familia Le no fue la excepción. Además de la donación anual, la empresa también había creado una fundación dedicada a promover los derechos e intereses de las mujeres rurales. La hija de Chen Wei cumplía los requisitos de la fundación. Si solicitaba en su nombre, sería relativamente fácil aprobar. Cuando Chen Wei vio que a ella no le importaban sus acciones e incluso quería ayudarlo, rápidamente tomó la nota y se fue con infinita gratitud. Sai Jing miró su espalda relajada y se sintió muy infeliz. ¿Eres tan bueno con todos? ¿Cómo es eso posible? Leguán se sorprendió. ¿Ves la palabra Virgen María en mi frente? Solo recordaba algunas cosas del pasado. En aquel entonces, tras el fallecimiento de su padre, su madre sufrió problemas mentales y tuvo que ser hospitalizada. En aquel entonces, solo tenía menos de 100 yuanes en su tarjeta. Se sentó en la escalera del hospital y lloró desconsoladamente. Por casualidad se encontró con un anciano profesor. Al enterarse de su situación, le dio la pensión mensual y le permitió pagar los gastos médicos. El anciano dijo, si solo tuviera este dinerito, no estaría dispuesto a dártelo, pero ahora, obviamente no tengo este dinerito, así que, ¿cómo puedes salvar a tu madre? ¿No es un buen trato? Leguán siempre había recordado esta frase. Por lo tanto, ella no era una santa. Tal como había dicho el anciano, estaba en su capacidad de ayudar a la gente. No le costaba ningún esfuerzo, así que lo hizo. En ese momento, ninguno de los dos esperaba que por su buena acción recibirían una recompensa inesperada. Fin del capítulo 50.